Transformers El Destino Llama 2140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 19 de febrero de 2012, 4:07 am. Base Autobot, en las afueras de Jasper, Nevada. No tiene sentido, pensó Ratchet con frustración mientras miraba los resultados del último escáner de su humano más antiguo. Había sedado a Zephyria hacía 6 brems, mientras Optimus lo llevaba a su enfermería. Los nanitos dentro del niño se habían multiplicado por 20 desde el último ciclo orbital, acelerando enormemente su transformación. Ratchet había probado todos los medicamentos compatibles con el cuerpo humano para ralentizar el progreso de los nanitos, nada funcionó. Algunas cosas que probó aceleraron aún más su transformación. Lo único que ahora sabía con certeza era que las anomalías dentro del niño eran el comienzo de los órganos cybertronianos. Hasta donde podía ver, el cuerpo del humano absorbía el energón con el que entraba en contacto, permitiendo que los nanitos se multiplicaran fácilmente. Con una última mirada a la computadora y una mirada al humano en la litera médica, Ratchet salió de su enfermería y entró al centro de operaciones. Optimus estaba de pie frente a la computadora principal, mirando una copia del escaneo de Zephyria realizado por Ratchet. ¿Cuál es su condición, Ratchet?, preguntó Optimus a su médico, sin apartar la vista de la computadora. He hecho todo lo posible, nada frenará su transformación. Será uno de nosotros antes de que nuestros otros humanos se conecten para el ciclo, dijo Ratchet con tono de enojo. Su ira no iba dirigida a Zephyria por convertirse en uno de ellos, sino a sí mismo por no poder detenerlo ni ralentizarlo. Su creadora femenina es una de los 13 originales. Si quieren que Zephyria se convierta en uno de nosotros, nadie se lo impedirá, dijo Optimus, intentando calmar a su médico. Ratchet suspiró. Lo sé, Optimus, pero no me gusta dejar de ayudar a uno de mis pacientes, dijo con un tono ligeramente deprimido. El suelo tembló ligeramente mientras ambos conversaban un poco después, y un grito débil se escuchó desde el interior de la enfermería. Con miradas curiosas, Ratchet y Optimus caminaron hacia las puertas de la enfermería. Primus, dijo Ratchet en voz baja tras abrirse las puertas. Mientras subía a sus pedales, había un robot cybertroniano enorme y muy confundido. Desperté y miré al techo de la enfermería de Ratchet. Empecé a incorporarme como siempre, pero me detuve al instante al oír un leve ruido de engranajes en movimiento. Sin moverme, busqué con la mirada algún Autobot en la enfermería, pero no vi ninguno. Como era el único que podía haber hecho esos ruidos, terminé de incorporarme y miré hacia abajo. La visión de mi propio cuerpo me hizo saltar tanto que caí y golpeé el suelo con un estruendo resonante. Mi espalda golpeó el suelo primero y en ese momento descubrí con dolor que tenía alas. ¡Ay!, grité, levantándome de las alas y poniéndome de pie, no a mis peatones. Ahora no, estoy ampliando conocimientos. Regañé a mi crew, espera, maldita sea. Bien jugado, conocimiento. Bien jugado. Las puertas de la enfermería se abrieron, dejando entrar a Optimus y Ratchet mientras yo me acercaba a mis peatones. Primus, escuché que decía Ratchet cuando me vieron parado en la enfermería. Volví a mirar el cuerpo, chasis, me rindo. Mi armadura era negra azabache y muy gruesa. Dudo que algo pudiera dañarla. Y tenía lo que parecían ruedas en mis pedales, lo cual era inusual, ya que también tenía alas. Volviendo a mirar a los dos Autobots, dije secamente. Parece como si me hubiera perdido algo importante. Ratchet y Optimus pasaron el siguiente breem explicándome bastantes cosas. En ese breem, descubrí que ahora medía 14 metros, casi 2 metros menos que los imponentes 51 de Optimus. A ambos lados de mi casco había una gran marca plateada que me identificaba como descendiente directo de Solus Prime. Mis ópticas también eran de un color diferente al de los demás Autobots. En lugar de ser un azul cielo brillante, eran de un azul cobalto real, el mismo color que tenía cuando era humano. También era lo que llamaban un triple cambiante, un tipo raro de cybertroniano con 2 formas alternativas. Al parecer, su función en combate consistía en usar munición pesada como lanzamisiles y cañones rotatorios. Seguro que se me iluminó la vista al decir eso. Gracias a mis conocimientos, ya conocía los fundamentos de la fisiología cybertroniana. Sin embargo, Ratchet insistió en que lo supiera todo, incluyendo, bueno, la versión cybertroniana de las aves y las abejas. La absoluta franqueza de Ratchet seguramente me mantendría perturbado durante el siguiente año o así.
Dejando a un lado las conversaciones esclarecedoras, solo tenían teorías sobre mi rápido cambio. Ratchet dijo que, como ya era completamente cybertroniano, probablemente nunca lo sabríamos. También dijo que podría entender a Bumblebee, ya que Mikpu descifraría automáticamente su forma de hablar. Como la enfermería no era lo suficientemente grande como para hacerme una exploración médica completa, Ratchet nos hizo mudarnos a los tres. Bumblebee llegó con Jack, Miko y Raph al mismo tiempo que nosotros al centro de operaciones. ¿Quién es el nuevo?, preguntó Miko emocionada mientras ella, junto con Jack y Raph, me miraban. Técnicamente no soy nueva, Miko, dije con una sonrisa, y luego me reí al ver sus caras al reconocer mi voz. ¿Tú, qué? ¿Cómo y cuándo pasó esto?, preguntó Jack finalmente, señalándome. Hemos estado tratando de responder eso nosotros mismos, Jack, dijo Optimus con un suspiro. No encontraremos respuestas hablando sin hacer nada, dijo Ratchet con su habitual tono molesto. Ratchet me escaneó y empezó a revisar los datos. Veamos, el ritmo de Spark es normal, la actividad de la CPU también es normal. Y así pasamos la siguiente media hora, escuchando a Ratchet enumerar las cosas que leía en su escáner. Tu armadura es de doble capa, algo poco común incluso entre los triple cambiadores. Las crestas ópticas de Ratchet se elevaron al decir esto. Ahora, sistemas, de armas, su voz se apagó y miró su escáner con la óptica ampliada. Tras un rato de silencio, Bulkhead se inclinó hacia adelante. Oye. ¿Estás ahí, Ratch?, preguntó, y movió un servo frente a la placa frontal de Ratchet. Cuando Bulkhead hizo esto, Ratchet sacudió el timón y empezó de nuevo. Sistemas de armas, muy completos. Su vista seguía abierta mientras hablaba. Ratchet se alejó del resto y dijo: síganme, aún tenemos más pruebas. Suspiré con frustración por lo mucho que estaba tardando esto y seguí a Optimus y a él. Arcee, Bumblebee y Bulkhead con Jack, Raph y Miko en sus hombros caminaron a mi lado. Creo que te gustará a dónde nos lleva Ratchet, dijo Arcee con un poco de emoción en su mirada. Confundido, miré a mi derecha, hacia donde ella estaba. ¿Por qué?, pregunté con curiosidad. Bumblebee habló a mi izquierda. Ya verás, dijo simplemente mientras todos entrábamos en un ascensor del tamaño de un robot. Después de un largo viaje hacia abajo, el ascensor se detuvo en la habitación más grande que jamás había visto. El techo medía al menos 4 veces mi altura y probablemente ocupaba un buen kilómetro cuadrado. A la izquierda del ascensor había una estación de trabajo donde Ratchet ya estaba de pie. Más allá había lo que parecía un cuadrilátero de boxeo. A la derecha había un campo de tiro y, supuse, el comienzo de una carrera de obstáculos justo delante de nosotros. Tienes razón, Arcee, me miró mientras le decía. Me gusta este lugar. Ya planeaba pasar mucho tiempo aquí. Zacharia, te traje aquí para empezar a probar tus sistemas de armas. Ve primero al campo de tiro, dijo Ratchet bruscamente, con claras ganas de empezar. Asintiendo, me giré y caminé hacia el campo de tiro. El campo de tiro era enorme, con más de 1 kilómetro de largo y varios cientos de metros de ancho. Estaba lleno de blancos hechos con viejos tanques humanos, coches, camiones y blancos más pequeños colgados en la pared del fondo para probar la puntería. Incluso había un edificio de tamaño mediano en el centro. Y en lugar de ser de metal, el suelo del campo de tiro estaba cubierto de arena blanca, probablemente porque la arena era más fácil de mantener y reponer que un suelo de metal. Elige un objetivo y usa las armas integradas en tus servos, dijo Ratchet mientras miraba hacia abajo. Antes, Mikpu me había grabado el conocimiento de cómo desplegar y usar armas, y cómo cambiar a modo alternativo. Era sorprendentemente sencillo. Con una orden mental, podía desplegar mis servos izquierdo o derecho con un arma cuerpo a cuerpo, un arma blaster o uno de cada una. También tenía sistemas de armas en las articulaciones de los hombros y las placas dorsales que usaría más adelante. No podía usar mis armas cuerpo a cuerpo en ese momento, así que, con una orden mental, desplegué mis blasters en ambos servos. El arma del servo derecho me resultaba familiar. Era un Scatter Blaster similar al de Transformers. La guerra por Cybertron. Sabiendo cómo dispararía, miré el arma del servo izquierdo. Solo pude distinguir que tenía 2 cañones y probablemente era completamente automática. Después de esto, miré el campo de tiro y apunté a un par de coches viejos a unos 200 metros de distancia. El arma de mi servomotor izquierdo disparaba con mucha precisión, con poca dispersión en cada disparo. Calculé que disparaba a 600 balas por minuto.
En lugar de explotar al contacto, las pequeñas bolas rojas de energía con forma de bala atravesaron el coche y se estrellaron contra el suelo. El Scatter Blaster de mi servo derecho era una escopeta, así que este era su límite de alcance. Sabía que causaría un daño enorme a corta distancia, ya que solo rocé el coche y le arrancó el techo. Ratchet escribió algo en su estación de trabajo y dijo: Bien, ahora usa los que están en las articulaciones de los hombros. Desplegué los sistemas de armas en las articulaciones de mis hombros. Eran lanzamisiles bastante grandes. Los conté y descubrí que cada uno tenía 16 misiles, lo que me dio un total de 32. Por supuesto, funcionaron como debían, haciendo estallar los 6 coches y los 2 tanques que tenía en la mira. Todos los presentes parecían impresionados por la destrucción. Muy bien, por último, despliegan las armas en sus placas traseras, dijo Ratchet. Incluso él parecía algo impresionado. Con una orden mental, desplegué mis últimos sistemas de armas. Aparecieron empuñaduras de servo a ambos lados de mi casco. Extendí la mano por encima de mis placas traseras y desmonté 2 armas muy diferentes, pero increíblemente potentes. En mi servo derecho había una versión de 6 cañones de un desplazador de iones que fácilmente duplicaba la longitud de mis servos. Lo observé con una mirada amplia pero atenta. En mi servo izquierdo había un cañón de choque nucleón, incluso más grande que el desplazador de iones. Decidiendo usar el cañón de choque al final, levanté mi servo derecho y disparé una ráfaga larga contra más de una docena de vehículos y tanques. El desplazador de iones sonaba como una sierra mecánica al disparar más de 6.000 disparos por minuto. Convirtió los vehículos en poco más que montones de chatarra y destrozó el blindaje del tanque como si no existiera. Acabo de encontrar mi arma favorita, dije con alegría, devolviendo el cañón giratorio a mis placas traseras. La mezcla de humanos y cibertronianos que me observaban parecía mucho más impresionada con el desplazador de iones que con cualquier otra arma que hubiera usado hasta el momento. Apunté al edificio con el cañón de choque de nucleones y disparé. Con un fuerte golpe que me recordó a un lanzagranadas, el proyectil se estrelló contra una ventana y explotó con la misma fuerza que uno de mis misiles. Sintiendo como si el cañón no hubiera estado a plena potencia, volví a apuntar al edificio. Esta vez dejé que el cañón cargara, y emitió un zumbido cada vez más fuerte que parecía sacado de las películas de Bay. Tras dejarlo cargar durante 3 microclicks, disparé al edificio. El retroceso fue mucho mayor que antes. Y como no estaba preparado, retrocedí un paso. Sin embargo, el edificio no salió tan fácilmente. En lugar de destruir una pared como esperaba, todo el edificio desapareció en una explosión ensordecedora. Arcee, Bumblebee y Bulkhead usaron sus armazones para cubrir a los humanos por si les caían escombros. Era solo una precaución, ya que parecía que el nucleón casi había incinerado el edificio por completo. Lo que antes era el edificio ahora era solo un cráter ennegrecido del que salía humo. Y podría haber jurado que el cráter chisporroteaba, pero no estaba seguro. Nadie habló mientras me ponía el arma enorme en la espalda. Simplemente miraban el lugar donde solía estar el edificio. Bueno, no creo que deba usar esa muy a menudo, dije con calma después de casi un minuto de silencio. Tú lo hiciste estallar, dijo Raph en voz baja, claramente todavía en shock por la explosión. Ratchet suspiró profundamente. Con esto termina tu prueba de armas a distancia. Ve al ring y prepararé, un pitido de su consola lo interrumpió. La pantalla de Ratchet se tornó sombría al mirar la consola. Optimus. He localizado la ubicación del puente espacial de Deception. Se dio la vuelta y entró en el ascensor. Así que los esquemas realmente eran para un puente espacial, dije con un suspiro, mientras el resto de nosotros lo seguíamos hasta el ascensor. Ratchet me miró con el enfado y la ira reflejados en su rostro. ¿Qué? ¿Lo sabías y no nos lo dijiste? Hice una mueca al oír el tono de Ratchet y dije con cuidado. Sí, los cons lo usaron al final del primer episodio para traer a Megatron a la Tierra, pero no supe su importancia hasta que encontramos los planos del Némesis. Lo siento. Ratchet sacudió el yelmo con furia y Optimus dijo. Aceptamos sus disculpas. Sin embargo, si sabe algo más sobre el futuro, sería mejor que nos lo informara. El último episodio que vi terminó antes de que alguien se acercara siquiera al Némesis, y lo único que sé del puente espacial es que está en órbita terrestre. Ahora estoy tan a oscuras como tú, dije mientras sacudía el casco con pesar. El ascensor se detuvo a nivel del suelo, y Ratchet entró en el centro de operaciones y luego se dirigió a su estación de trabajo. Una imagen de la Tierra aparecía en la pantalla principal.
Fuera de su atmósfera se veía un círculo rojo parpadeante. Supuse que era la ubicación del puente espacial. Como dijo Zacarías, el puente espacial está en la órbita de la Tierra y mucho más allá de nuestro alcance, dijo Ratchet en tono enojado, probablemente frustrado por nuestra falta de opciones. ¿Por qué no puedes simplemente hacer un puente terrestre ahí? Preguntó Miko, sin saber que el puente terrestre tenía sus limitaciones. El puente terrestre tiene un alcance limitado, dijo Ratchet, juntando los servos para enfatizar. Extendido en órbita, su vórtice podría romperse y dispersarnos hacia las estrellas. Dijo sacudiendo el timón. Miko parecía horrorizada ante la posibilidad. Optimus habló con pasión. ¿Cómo es probable que Megatron ya esté en tránsito? Me temo que no tenemos otra opción. Llegar primero al puente espacial es nuestra única oportunidad de detenerlo. Autobots, prepárense para partir. Optimus se giró hacia mí. Zacharia, debes quedarte aquí. Te falta entrenamiento para luchar contra Decepticons. Su tono y expresión eran neutrales. Entiendo, Optimus. Nos vemos cuando regreses. Sabía que tenía razón, pero seguía sintiéndome inútil mientras caminaba hacia Ratchet. Al mismo tiempo, Jack, Raph y Miko se despedían de sus guardianes. ¿Nos vemos? Dijo Jack con incertidumbre, mirando a Arcee. Ella se encogió de hombros y se acercó a Optimus. Ten cuidado, dijo Raph, mirando a Bumblebee, quien se había convertido en un muy buen amigo en poco tiempo. Lo estaré, nos vemos pronto, dijo Bumblebee, levantándose de su posición agachada y uniéndose a Arcee y Optimus. Miko actuaba como, bueno, Miko. ¡Qué envidia! Tú puedes ir al espacio y yo estoy atrapada aquí. Su tono era más de frustración que de preocupación. Ni se te ocurra seguirme, dijo Bulkhead, señalándola con un dedo y caminando hacia los demás. Mientras Bulkhead caminaba hacia ellos, Ratchet habló. Optimus, si me dejas abandonado en un planeta lleno de humanos, junto con un robot que solía ser uno de ellos, nunca te lo perdonaré. Su tono contenía lo que esperaba que fuera una falsa ira y molestia. Optimus lo miró con cierta diversión. Hasta pronto, viejo amigo, dijo, y luego activó su máscara de batalla. Volviéndose hacia el puente terrestre, gritó. Autobots. A rodar. Él, junto con los demás, desapareció en el puente terrestre. Ratchet ya había establecido un canal de comunicaciones para que pudiéramos escucharlos mientras se acercaban al puente espacial. Los Autobots magnetizan. Oí decir a Optimus. Entonces el canal se quedó en silencio por un instante. Bulkhead fue el siguiente en hablar. No mires abajo, ni arriba, ni a la izquierda. Parecía que hablaba solo. Tras otro breve silencio, Arcee habló. ¿Entonces Megatron lleva suficiente energía oscura para resucitar a los muertos de Cybertron? Parecía que les hablaba a los demás en el puente espacial. Y como no tenemos un medio inmediato para desactivar el puente espacial, nada entra ni sale, dijo Optimus, con un tono inmutable, pero aún así encontraba la manera de inspirarte. El canal permaneció en silencio durante casi 3 clics antes de que Arcee preguntara confusamente. Bueno, ¿qué esperan? Optimus continuó la declaración de Arcee. Parece que los Decepticons han sufrido graves daños en su sistema de navegación interestelar, dijo, con cierta sorpresa por el descubrimiento. Vaya, eso es obra mía, dijo Bulkhead, con un tono mucho más sorprendido que el de Optimus. Buen trabajo, Bulkhead. Sin la antena, Megatron no podrá apuntar el puente espacial a Cybertron, dijo Prime con cautela, pero con un ligero alivio. ¿Acaso los Decepticons no saben dónde está su propio planeta? Preguntó Raph con curiosidad. Claro, se burló Ratchet. Pero Cybertron se encuentra en lo que llaman la galaxia del Triángulo. Si la puntería de los Decepticons se desvía un solo nanómetro, fallarán su objetivo por 100 años luz. Así que su puntería debe ser astronómicamente precisa. Optimus suspiró. Si Megatron se tomó la molestia de reunirse con su puente espacial, entonces debe tener un sistema de orientación alternativo, uno que todavía esté en la Tierra. Ratchet soltó una risita. Bueno, podemos descartar cualquier cosa hecha por el hombre. No tienen ni una sola antena parabólica lo suficientemente potente como para localizar a Cybertron. Mientras Ratchet decía esto, Raph estaba trabajando en la computadora. ¿Qué tal un montón de antenas parabólicas conectadas? Como la gigantesca antena de Texas, dijo mientras miraba al médico. Sin embargo, a Ratchet no le gustó mucho la idea. Esto no es un juego de niños, Optimus lo interrumpió. Bien pensado, Raph. Ratchet, que el agente Fowler alerte al personal de la matriz sobre la amenaza a la seguridad.
El agente Fowler se incorporó de repente y me gritó. Tú. Soldado. No llevas uniforme. Ponte los pantalones. Dicho esto, cayó inconsciente. No creo que Fowler esté a la altura, Optimus dije, haciendo todo lo posible por no reírme. Raph volvió a la computadora e intentó acceder a los sistemas de la matriz. Tras un clic, suspiró. La matriz tiene cortafuegos muy avanzados. No puedo entrar. Negó con la cabeza, frustrado. Ratchet miró a Raph con los ojos entrecerrados. ¿De verdad crees que podrías mantener a raya a los Decepticons? No sé cómo, pero lo hizo con sarcasmo y curiosidad a la vez. Raph se encogió de hombros. Quizás, si pudiera entrar, dijo, con la voz de que él mismo no estaba del todo seguro. Jack dio un paso adelante de repente. Raph, ¿y si pudiéramos meterte hasta el fondo? ¿Como dentro del edificio? Señaló la imagen del conjunto en la pantalla. Raph abrió mucho los ojos al darse cuenta. Si accediera a su red interna desde dentro del edificio, el firewall ya no sería un problema, dijo, mirando la computadora. El riesgo es demasiado grande. Los Decepticons estarán allí, quizás incluso dentro, dijo Optimus con un suspiro. Jack puso una expresión de determinación en su rostro. Optimus, con todo respeto, tú mismo lo dijiste. Esto es más importante que la seguridad de 3 humanos. Habló con una vehemencia que nunca le había oído. Miko añadió su granito de arena. Sí, si dejamos que los conservadores ganen, todo el planeta estará destruido. Optimus guardó silencio un instante. ¿Y bien, Raph? Le preguntó al más joven de los humanos. Quiero intentarlo, dijo Raph inmediatamente. Y así lo harás. Ratchet, llévalos a la ubicación de las matrices y haz guardia mientras están dentro, dijo Optimus, con un tono que sugería que estaba impresionado con la valentía de los 3 humanos. Viendo que podría ser de alguna utilidad, hablé. Sé que me ordenaste quedarme aquí porque me falta entrenamiento. Tampoco sé cómo operar el puente terrestre. Si Ratchet va con ellos y necesitas un puente, no podré darte uno. Pero ya sé disparar, le di a Optimus mi mejor argumento. Tiene razón, Optimus. Además, mi servo está a la mitad de su potencia. Incluso un dron muy débil me vencería, dijo Ratchet, apoyándome sorprendentemente. Optimus guardó silencio por un instante. Finalmente, dijo con firmeza. Muy bien, Zecharia. Te asegurarás de que ningún Decepticon entre en las instalaciones, pero no te involucres a menos que sea absolutamente necesario. Entendido, dije simplemente, mientras Ratchet activaba el puente terrestre. Jack, Raph y Miko empezaron a caminar hacia el puente terrestre y yo los seguí. Un momento después, nos habíamos ido. 18 de febrero de 2012, 7:17 am. Conjunto de gran tamaño, al noroeste de las montañas de Guadalupe. Tras cruzar el puente terrestre, lo primero que noté fue el tamaño del complejo. Nos rodeaban al menos 40 antenas enormes, pero solo un gran edificio blanco. Muy bien, entra y mete a Raph en el sistema. Por razones obvias, no puedo seguirte, así que me quedaré aquí afuera vigilando a los cons, dije, desplegando mi Scatter Blaster. Jack y los demás asintieron y corrieron hacia el edificio, desapareciendo rápidamente por la puerta de la instalación. Las instalaciones estaban tranquilas, muy tranquilas. No se oía ningún ruido mientras caminaba por el edificio. 5 clics después de que entraran y yo hubiera dado la vuelta al edificio, las antenas empezaron a moverse simultáneamente, luego volvieron a su posición original, moviéndose una última vez y permaneciendo fijas. Un momento después, oí un motor a reacción al otro lado del edificio, y para cuando doblé la esquina, el Decepticon ya no estaba. Al mirar la parte superior del edificio, vi que el techo tenía un agujero enorme. ¿Cómo demonios se me pasó eso? Pensé, enojado conmigo mismo por pasar por alto algo tan obvio. Un clic después de que el Decepticon volara, Jack, Raph y Miko salieron del edificio. Mientras caminaba hacia ellos, Ratchet abrió un puente terrestre y nos encontramos nuevamente en la base. 18 de febrero de 2012, 7:24 am. Base Autobot, en las afueras de Jasper, Nevada. ¿Qué salió mal? Preguntó Ratchet mientras cruzaba sus servos. Jack me explicó lo que pasó dentro del edificio, mientras yo me disculpaba por no detener la estafa. Ratchet no tuvo tiempo de decir nada antes de que su consola sonara con fuerza. Sus ojos se abrieron de par en par al mirarla. Optimus. Leo una masa en rápida expansión en el vórtice de su puente espacial. Una con una señal de energón oscuro, dijo con ansiedad. Optimus entonces dijo a través del canal de comunicaciones. Megatron ha puesto en marcha su plan.
Ratchet, debemos destruir el puente espacial. Hay suficiente energía viva circulando por él para lograr la detonación, pero carecemos de la potencia de fuego para encenderlo. Ratchet suspiró. Si supiera cómo se diseñó el puente espacial, quizá encontraría la manera de lograrlo, dijo con tono frustrado. Entonces Raph sacó algo de su mochila. ¿Servirían unos esquemas? Preguntó, sosteniendo una memoria USB en la mano. Optimus, debo decir que el puente espacial es nuestra única esperanza de regresar a Cybertron. ¿Estás seguro de que es nuestra única opción? Preguntó Ratchet con gravedad. Me temo que sí, el tono de Optimus era similar al de Ratchet. Entonces que ilumine nuestra hora más oscura. Dijo Ratchet, y comenzó a dar instrucciones a los demás Autobots. Unos cuantos kilómetros después, Fowler, a quien recién vi caminando, dijo nervioso. Estas cosas se están acercando, eso es malo, ¿verdad? Es muy malo, dije simplemente, mirando a la gente del gobierno. ¿Cuándo llegaste? Preguntó Fowler, sorprendido por mi presencia. Esa es una larga historia, una que debería esperar hasta más tarde, dije, esperando que dejara el tema. Por suerte, lo hizo. Ratchet, estamos en posición, escuché a Arcee decir a través del canal. Bien, ahora presta mucha atención. Dijo Ratchet con urgencia. Debajo de ti debería haber un cable eléctrico, ¿lo ves? Preguntó, y luego guardó silencio mientras esperaba una respuesta. Sí, dijo Arcee, después de un momento de silencio. Ratchet continuó. Ahora sigue la línea hasta una bomba de energía, debería haber una válvula grande allí. La línea se quedó en silencio por un momento. Lo encontré, dijo Arcee, y luego guardó silencio a la espera de más instrucciones. Bien, ahora todo lo que necesitas hacer es invertir la corriente. La voz de Ratchet sonaba tranquila, pero podía notar que estaba nervioso. La corriente está invertida, informó Arcee, sonando ligeramente aliviado. Cuando dijo esto, Fowler dio un salto. Sí. Gritó. Luego, tras un microclic, miró a Raph. ¿Verdad? Giré mis ópticas y Ratchet, sin prestar atención a Fowler, le dijo a Arcee. Prepararé el puente de tierra y caminó hacia su estación de trabajo. No nos hagas esperar, dijo Arcee secamente, luego cerró el canal. Ratchet reabrió el canal, esta vez con Optimus. El puente terrestre está listo y esperando. La voz de Hyde notaba un ligero temor. Optimus no respondió. En cambio, volvió a cerrar el canal. Todos en la base estaban mirando el puente terrestre, esperando ansiosamente el regreso de los demás. Raph preguntó preocupado. ¿Crees que son? Dejó la frase en el aire. Ratchet miró su servo, que contenía una pequeña computadora. 4 señales de vida, ya deberían estar aquí, dijo, en voz demasiado baja para que los oídos humanos la oyeran. Optimus cruzó repentinamente el puente terrestre. Su visor tenía una expresión neutral, pero pude ver una leve tristeza en su visión. Bulkhead cruzó el puente terrestre tras Optimus, con aspecto muy cansado. Miko corrió hacia él y abrazó su servo, lo que le hizo sonreír levemente. Arcee y Bumblebee cruzaron el puente poco después de Bulkhead. Ambos tenían manchas negras en la armadura por el fuego de Decepticon y se veían exhaustos en sus visores. Mientras Miko, Raph y Jack daban la bienvenida a sus guardianes, Ratchet se inclinó hacia Optimus. ¿Y Megatron? Preguntó en voz baja. Ni siquiera Megatron podría haber sobrevivido a la zona cero, dijo Optimus, manteniendo toda emoción en su voz. Entonces, empezó el agente Fowler. ¿Cuándo llegó? Le preguntó a Optimus y luego me miró. ¿Ves a todos los civiles que encontraste aquí ayer, agente Fowler? Preguntó Optimus, aparentemente evitando la pregunta. Frunciendo el ceño, confundido, Fowler miró a su alrededor. Tras un breve vistazo, volvió a mirar a Optimus. No, solo veo 3 de los 4, el más alto ya no está, dijo Fowler, luciendo aún más confundido. Optimus sacudió el casco. No, agente Fowler. Los 4 civiles con los que se encontró están en esta habitación, dijo con voz serena, pero su vista parecía sonreír. Fowler mantuvo su mirada confundida por un momento, luego abrió los ojos y me miró en estado de shock. Hola, ¿cómo estás? Pregunté casualmente. El agente del gobierno simplemente me miró con la boca ligeramente abierta, sin decir nada. Quizás sea mejor que le contemos la historia completa en otro momento, agente Fowler, dijo Optimus después de que Fowler continuara mirándome fijamente durante unos microclics. Fowler asintió en silencio y caminó hacia el ascensor, pero no antes de agradecer a los robots por su rescate. Entonces, esta es la parte en la que te despides y nos dices que olvidemos todo lo que pasó.
Porque yo no voy a olvidarlo, preguntó Miko nerviosa después de que Fowler se fuera. Optimus sacudió su yelmo. No, todos permanecerán bajo nuestra protección mientras nos necesiten. Jack, Miko y Raph parecieron contentos, pero ninguno más que Miko. Sí. Bulkea, tenemos que ir a un concierto, y a una concentración de Monster Trucks, Y. Después de eso, automáticamente la ignoré. Arcee, quiero que te encargues del entrenamiento de Zecharia, dijo Optimus mientras Miko seguía hablando. Justo cuando Arcee respondía, Miko la interrumpió y me miró con la emoción reflejada en su rostro. Deberías cambiarte el nombre, algo como, martillo de guerra. O explosión de fuego. ¿Qué tal rayo de sombras? Oh. Habría seguido adelante si no la hubiera detenido con un servo. Miko, gracias por las sugerencias, las consideraré, pero creo que Arcee quería decir algo. Le hice un gesto para que continuara. Arcee asintió agradecida. Como decía, no tengo problema en ayudarlo en su entrenamiento, pero necesitaré ayuda. ¿Vas a entrenarlo tú también? Preguntó, mirando a Optimus. Con el tiempo que me sobra, sí. Todos lo haremos. Optimus giró ligeramente el yelmo hacia Ratchet al final, provocando que el médico gruñera algo que no pude oír. Arcee asintió. Bien, ¿cuándo quieres que empecemos? Preguntó con los servos cruzados sobre las placas pectorales. Perdón por interrumpir, pero mi mamá me acaba de preguntar si podía volver a casa temprano, dijo Jack en tono de disculpa, levantando su teléfono. Rat miró la hora en su teléfono. Mi papá me dijo que estuviera en casa a las 9, y ahora son las 8. Lleven a los niños a casa, discutiremos el entrenamiento de Zecharia en el próximo ciclo, dijo Optimus, mirando a Bulkea, Bumblebee y Arcee. Habían pasado aproximadamente 5 breens después de que se fueron cuando le pregunté a Ratchet dónde podía recargar. Se alejó de su puesto de trabajo y dijo simplemente: por aquí. Mientras caminábamos por el mismo pasillo que albergaba la enfermería, Ratchet se giró hacia mí. En cierto modo, Miko tenía razón. No solo necesitas un nombre nuevo, también necesitas encontrar modos alternativos. Lo sé, he estado considerando ambas cosas desde que se fueron, dije, habiendo llegado ya a la misma conclusión. Ratchet se detuvo frente a la tercera puerta después de su enfermería y presionó un botón a un costado. Lo que ahora sabía era que mis aposentos debían ser muy amplios, pero en su mayoría espartanos. Había un escritorio del tamaño de un robot en la esquina izquierda con 2 cubos de energón encima. Había una litera de recarga más que suficiente para mí, y eso era todo, salvo las luces. Me giré para mirar a Ratchet, pero descubrí que ya se había ido. Encogiendo los hombros, entré en mis aposentos, cerré la puerta con llave y apagué las luces después de subirme a la litera de recarga. Ni un clic después, caí en una profunda recarga. 26 de febrero de 2012, 21:56. Base Autobot, en las afueras de Jasper, Nevada. Había pasado un megaciclo desde que empecé a entrenar. Pasé la mayor parte del tiempo en la zona donde destruí el edificio. Aprendí que se llamaba la caja fuerte. Arcee me mantenía muy estricto con mi entrenamiento. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche me hacía entrenar, correr la carrera de obstáculos y poner a prueba mi capacidad de combate con simulaciones. Cuando iba a entrenar, Arcee solía ponerme en una gran desventaja, ya sea obligándome a usar un solo servo o pedal, o haciéndome luchar contra varios oponentes. Una vez me enfrenté a Bulkea, Ratchet y Bumblebee a la vez con un servo atado a mis placas traseras. Esa pelea no salió muy bien. Pero me enseñó que no todas las peleas eran justas. La carrera de obstáculos fue como 5 etapas de dolor y sufrimiento. La primera etapa consistía en arrastrarme por un largo trepador bajo un alambre de púas, atravesado por la electricidad. Debido a mi gran tamaño, golpeé el alambre al menos 4 veces antes de llegar a la siguiente etapa. La segunda etapa consistía en una serie de garrotes giratorios que te golpeaban cada vez que los tocabas. De nuevo, debido a mi tamaño, esta etapa era difícil y también dolorosa. La tercera etapa consistía en escalar una pared tan cercana al techo que casi me golpeaba el casco, y luego tenía que saltar al otro lado desde arriba. La cuarta etapa se diseñó para probar la agilidad. Había vigas estrechas por las que tenía que correr, muros altos que saltar y una tubería colgante al otro lado por la que tuve que agacharme inmediatamente. La etapa final era un laberinto que Ratchet cambiaba cada vez que yo lo atravesaba. Era, sin duda, la etapa menos dolorosa, pero también la más difícil. Arcee me daba un tiempo límite para completar el laberinto y, si no lo conseguía para entonces, tenía que reiniciar.
Rara vez usábamos el simulador de combate, y cuando lo hacíamos, Arcee lo programaba para escenarios aleatorios. Los más comunes simulaban cómo lucharía contra los Decepticons en una ciudad densamente poblada, o cómo proteger a Miko, Jack y Raph si me emboscaran. Cuando no estaba entrenando, corriendo la carrera de obstáculos o en el simulador, Optimus me enseñaba el idioma, la historia y la cultura cybertronianas. Al final del ciclo, iba a mis aposentos a buscar el segundo de mis 2 cubos diarios de energón. Descubrí que el energón tenía 3 niveles de calidad. El de grado bajo era el más común en la Tierra. Era del mismo tipo que la mayoría de nuestros suministros. Tenía un sabor ligeramente amargo y ligeramente dulce, que me recordaba al jugo de toronja. El de grado medio era menos común que el de grado bajo, y tenía un sabor mucho más amargo, aunque a veces también podía ser igual de dulce. Nunca probé el alcohol como humano, pero al parecer el de grado medio era un alcohol de gama baja similar para los cybertronianos. Beber demasiados cubos a la vez te costaría de más. Esa era la versión cybertroniana de estar borracho. El último tipo de energón era de alta calidad. No existía ninguno de alta calidad en la Tierra, pero según Ratchet, era mucho más potente que el de calidad media. A diferencia de los otros tipos, el de alta calidad cambiaba de sabor. Con un pequeño toque era amargo, y al siguiente, dulce o agrio. Cuando Ratchet me describió el sabor del de alta calidad, tenía una expresión de añoranza en su rostro. Volviendo al tema, en ese momento estaba en un combate de armas con Vulkead, lo que hizo que nuestras armas cuerpo a cuerpo fueran legales para usar. Claro que usar nuestras armas cuerpo a cuerpo causaría un daño considerable, así que Ratchet creó varias armas solo para sparring. Estas estaban hechas de un metal reactivo. Al entrar en contacto con otra arma del mismo material, se comportaban con normalidad. Sin embargo, al entrar en contacto con una armadura cybertroniana, se rompían como cristal. Así se ganaba una partida de sparring, o al menos una de las maneras. Asestar un golpe que normalmente sería fatal a un oponente, y ya estabas ganado. Vulkead y yo aún no habíamos dado el primer paso. Nos rodeábamos lentamente, con las armas preparadas. Eran los garrotes de Vulkead contra mis anchas espadas. Bumblebee, Arcee, Miko, Jack y Raph estaban fuera del ring, esperando el primer movimiento. Dale una patada a popa, Vulkead. Gritó Miko, de pie junto a Jack y Raph, quienes a su vez estaban junto a Arcee. Oí a Jack y Raph suspirar ante sus palabras. Vaya, gracias, Miko, dije con sarcasmo, sin apartar la mirada de Vulkead. Miko no perdió el ritmo, de nada. Respondió, haciéndome girar mis ópticas. Vulkead dio el primer paso en ese momento. Me atacó con su garrote derecho, intentando golpearme el casco. Levanté mi espada izquierda para interceptar su golpe mientras colocaba mi espada derecha para bloquear donde preveía su siguiente ataque. Nuestras armas chocaron con fuerza en menos de un microclic. Como preví, inmediatamente después de su primer ataque, me atacó con su garrote izquierdo, que fue bloqueado por mi espada derecha. Empujé a Vulkead, giré y me agaché, barriendo sus pies debajo de él. Vulkead cayó al suelo y rodó de inmediato, lo que me impidió obtener una victoria rápida al golpear sus petos. Me agaché para esquivar su contraataque cuando volvió a subirse a sus pedales. Tomando la iniciativa, blandí mi espada izquierda hacia sus pedales y mi espada derecha hacia su casco, obligándolo a retroceder para evitar los golpes. Después, finté un golpe a la izquierda y ataqué a la derecha con ambas espadas. Vulkead no se dejó engañar. Bloqueó mi ataque y luego me apartó de él con una patada. Vulkead se abalanzó para terminar la partida blandiendo ambos garrotes contra mi yelmo. En un contraataque, salté a la derecha y blandí una espada contra sus placas dorsales y la otra contra su yelmo. Ambas dieron en el blanco y se hicieron añicos, pero la que impactó sus placas dorsales no habría sido letal. Sin embargo, mi segunda espada lo habría decapitado si hubiera usado la mía. Me deshice de lo que me quedaba de espadas, me acerqué a Vulkead y le dije con modestia. Tuve suerte. Buen combate, Vulkead. Nunca me ha gustado refregar una victoria, sin importar si la merecía o no. El mamparo se alzaba sobre una cresta óptica. No fue suerte, chico, ganaste esa partida con habilidad, dijo con aprobación. Me encogí de hombros, no me sentía cómodo con ningún elogio dirigido a mí. Muy bien, consigan algo de energía. Ya terminaron el ciclo, dijo Arcee mientras ella y Jack caminaban hacia el ascensor, dejándolo abierto para el resto de nosotros. Mientras los seguía hacia el ascensor, Vulkead, Bumblebee, Raph y Miko se unieron a mí. No puedo creer que hayas perdido. Gritó Miko frustrada a Vulkead.
Sacudí el timón mientras Miko seguía regañando a Bulkead por la derrota. Después de que el ascensor se detuviera en la planta baja, todos caminamos hacia el centro de operaciones. En el suelo, justo frente a mí, vi un volcán casero sobre una mesita. A la izquierda de la mesa había una maqueta de motocicleta a tamaño real, y en la barandilla de la pasarela había una maqueta del sistema solar con cubos de pintura al lado. Miré a Jack, Raph y Miko cuando pasaron junto a mí. ¿Proyectos escolares? Pregunté con el ceño fruncido. Jack me miró y asintió. Sí, tengo que ensamblar la motocicleta, dijo, caminando hacia su proyecto. Estoy haciendo una maqueta de nuestro sistema solar. Dijo Miko emocionada, mientras Bulkead le sostenía la maqueta para que la pintara. Miré a Raph y a Bumblebee mientras vertían una cantidad alarmante de líquido en el volcán. Seguro que debes usar esa. Me interrumpió una explosión. Cuando el polvo y el humo se disiparon, vi a Raph parado en el mismo lugar, y Bumblebee tenía una mirada de sorpresa en su rostro. Ratchet y Optimus corrieron desde el otro lado del centro de operaciones, probablemente para investigar la explosión, pero se relajaron cuando vieron lo que había sucedido. ¿Podemos hacer eso de nuevo?, preguntó Bumblebee, sonando mucho más joven de lo habitual. No lo creo, ¿ve?, dijo Raph, limpiándose las gafas y mirando el volcán ahora destruido. Ratchet miró hacia donde Miko pintaba su maqueta del sistema solar en la pasarela, y luego a Jack y Arcee mientras armaban la motocicleta. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó con ira y exasperación apenas disimuladas. Jack se encogió de hombros ante la pregunta de Ratchet. Nuestros proyectos son para mañana. No pudimos trabajar en ellos en casa, así que los trajimos aquí, dijo, concentrándose en su proyecto. Arcee cogió lo que creí que era un silenciador. Quizás necesite uno de estos, sugirió, ofreciéndole la pieza a Jack. ¿Eres una motocicleta, Arcee? ¿No deberías saber cómo construir un motor de motocicleta?, preguntó Jack en tono burlón. ¿Eres humano, Jack? ¿Puedes construirme un intestino delgado?, replicó Arcee, con un servo en la cadera mientras miraba a Jack expectante. Tiene razón en eso, Jack, comenté secamente, lo que hizo que Jack pusiera los ojos en blanco. Ratchet miró a Miko, Raph y Jack con frustración. Bueno, no pueden trabajar en estos proyectos aquí, están haciendo un desastre. Obviamente, buscaba cualquier excusa para que no trabajaran dentro. La feria de ciencias es una parte importante de nuestro grado y no tenemos otro lugar donde trabajar, protestó Raph, mirando al médico. Mientras Raph hablaba, Miko caminaba por la pasarela hacia nosotros. Sí, si Bulkead no me ayuda a terminar este modelo de nuestro sistema solar, Ratchet la interrumpió. ¿Ah, sí? ¿Y qué sabe Bulkead de tu sistema solar?, se burló, sin darse cuenta de que Bulkead abría la boca para hablar mientras continuaba. ¿O Bumblebee de tus volcanes? ¿O ah? Jack interrumpió a Ratchet en medio de su discurso. ¿Arcee, de nuestras motocicletas? Arcee le dirigió una mirada fulminante a su protegida humana ante eso. Ratchet continuó un microclic después. Precisamente. No somos terrícolas, y ellos, señaló a Arcee, Bumblebee y Bulkead, no son científicos. Pero para ser justos, Ratchet, ¿qué sabes de este sistema solar? ¿O de los volcanes de la Tierra? ¿O de las motocicletas humanas?, pregunté, mirando los proyectos de Miko, Raph y Jack mientras hablaba. Mi única respuesta fue Ratchet murmurando algo en voz baja y caminando hacia su puesto de trabajo. Mientras los demás Autobots volvían a ayudar a Miko, Jack y Raph después de que él se fuera, caminé hacia mis aposentos y conseguí mi primer cubo de energón del ciclo. 15 clics después de regresar al centro de operaciones, me metí en un debate bastante acalorado con Miko y Bulkead sobre música. Lo único que digo es que cuando escucho música que me gusta, entiendo la letra, no escucho a alguien gritar en el micrófono, dije con naturalidad. Pero eso es lo mejor. ¿Cómo es que no te entusiasma?, preguntó Miko con voz exasperada, tras haber intentado explicarlo 2 veces. Porque me gusta escucharlo realmente después, respondí. Nuestra conversación se interrumpió cuando sonó una alarma desde la estación de trabajo de Ratchet. Energón expuesto y en movimiento, dijo Ratchet mientras el resto de nosotros caminábamos hacia él. Y como no lo moveremos, adivina quién debe ser, dijo Bulkead, ahora de pie a la izquierda de Ratchet con Arcee, mirando la pantalla. Los Decepticons, terminó Arcee el pensamiento de Bulkead, cruzando sus servos sobre sus placas pectorales. Han estado tranquilos durante este último megaciclo, dije, parándome a la derecha de Ratchet. Así que estaban, dijo Optimus, mirando la pantalla pensativo. Autobots, todos tienen proyectos que completar.
Ratchet, puede que necesite ayuda. Optimus se giró ligeramente para mirar a Ratchet. El médico miró a Raph mientras él y Bumblebee reconstruían el volcán. La feria de ciencias es una parte importante de su calificación, dijo Ratchet, casi para sí mismo. Se volvió hacia Optimus. Quizás sea mejor que me quede y aconseje. Su voz estaba llena de emoción, lo que me puso nervioso. Optimus entrecerró los ojos con recelo, pero su voz sonó serena al hablar. Muy bien. Bumblebee, veamos qué hay de este energón en tránsito, dijo Optimus, mirando al explorador mientras trabajaba con Raph. Sé que tu respuesta probablemente será no, pero aún así solicito ir a la misión también, dije, mirando al Prime con mis servos detrás de mis placas traseras. Debes permanecer aquí hasta que completes tu entrenamiento. ¿Y has elegido un nombre y modos alternativos, Zecharia?, dijo Optimus, mientras se activaba el puente terrestre. Entendido, Optimus, dije con un ligero suspiro. Un momento después, Optimus y Bumblebee desaparecieron en el puente terrestre. Mi reloj interno marcaba que Optimus y Bumblebee habían dejado la base hacía poco más de un brem. En ese tiempo, Ratchet había reunido chatarra y había reconstruido por completo el volcán de Raph, convirtiéndolo en algo que ya no reconocía. Bulkhead, Arcee y yo estábamos a la izquierda de la estación de trabajo de Ratchet, mientras que Jack y Miko estaban en la pasarela. Todos observábamos al médico trabajar en el proyecto de Raph con una emoción que solo había visto en una persona: el Dr. Frankenstein. Veamos, ¿dónde está? Se dijo Ratchet después de soldar. Raph, que estaba parado entre los pedales de Ratchet, preguntó. ¿Qué pasa? Ratchet no respondió realmente a su pregunta. Ya lo sabrás, dijo, sin mirar a Raph mientras prolongaba su simple declaración. Siguió soldando. Pero, Ratchet, ¿no debería estar yo haciendo el trabajo? Preguntó Raph con incertidumbre mientras extendía la mano para tocar lo que Ratchet estaba haciendo. Jack. 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 No toques. Solo observa y aprende, dijo Ratchet rápidamente, antes de que Raph pudiera tocar nada. Bulkhead habló entonces con inquietud. Entonces, ¿vamos a ayudar a Jack y a Miko a terminar su...? Ratchet lo interrumpió. ¿Sin mi supervisión? ¿Quieres que estén bien, no? Preguntó a Bulkhead y Arcee. Parecía que le importaba el desempeño de Jack, Miko y Raph en sus proyectos. Ratchet volvió a hablar antes de que Arcee o Bulkhead tuvieran la oportunidad de decir. Miren. Un maestro. En acción. Volvió a trabajar en el proyecto de Raph, con una mirada en su rostro que me convenció de que en secreto era un científico malvado. Ratchet? Es solo una observación, pero los volcanes de la Tierra no están hechos de metal, dije con cautela después de que Ratchet volviera a soldar. No estoy haciendo un volcán de la Tierra, dijo Ratchet, sin apartar la vista de su trabajo. Intenté preguntarle qué era, pero Ratchet se llevó un dedo a los labios. Estoy trabajando, dijo en voz baja, recuperando ligeramente su aspecto de científico malvado. ¿Deberíamos detenerlo? Susurré a los demás. Arcee y Bulkhead simplemente se encogieron de hombros en respuesta mientras seguíamos viendo a Ratchet construir el proyecto de Raph. Pasaron 4 brems más. Como no querían dejar sus proyectos en la base, Jack llamó a su madre y le pidió que se quedara de dormir en casa de un amigo. Raph les pidió lo mismo a sus padres. Según Miko, a sus padres anfitriones no les importó, así que nos molestó en llamar. Los 3 jugaron videojuegos y vieron trabajar a Ratchet hasta hace unos 5 kilómetros, cuando desistieron de esperar y se fueron a las camas improvisadas que les preparamos. Arcee, Bulkhead y yo estábamos con nuestros últimos cubos de energón para el ciclo al otro lado del centro de operaciones de Ratchet. Observamos cómo el médico, obsesionado con el control, trabajaba en lo que solía ser el proyecto de Jack. ¿Crees que se recargará por trabajar demasiado? Preguntó Arcee, asintiendo en dirección a Ratchet. Sí, supongo que se desconectará justo cuando el proyecto de Jack esté completo, después de que Optimus y Bumblebee regresen, dije, tomando un sorbo de energón de mi cubo. No, Ratchet es un viejo robot, apuesto a que se cae para recargarse antes de completar el proyecto y antes de que Optimus y Bee regresen, dijo Bulkhead, con una mirada decepcionada en su rostro cuando notó que su cubo estaba vacío. Arcee nos saludó con el yelmo. Creo que completará el proyecto de Jack y luego se recargará antes de que Optimus y Bee regresen, dijo, terminando su cubo. Miré a Bulkhead y a Arcee. ¿Apostamos? Pregunté con los ojos entornados. Bulkhead soltó una breve carcajada. ¿Qué apostaríamos? Su voz sonaba divertida y curiosa a la vez. ¿Raciones de energón para un ciclo?
Sugirió Arcee, mirándonos a Bulkead y a mí. Eso funcionaría. ¿Qué te parece, Bulkead? Pregunté. Bulkead asintió. Es aceptable, dijo, volviendo la vista hacia Ratchet. Menos de un clic después, Optimus abrió un canal en la estación de trabajo de Ratchet. Ratchet. Necesitamos un. Antes de que pudiera terminar, Ratchet activó el puente terrestre y volvió a trabajar en el proyecto de Jack. Justo antes de que Optimus y Bumblebee atravesaran el puente terrestre, Ratchet de repente se puso rígido mientras sostenía lo que parecía la pieza final del proyecto de Jack. Tras quedarse completamente inmóvil durante un microclic, cayó de golpe sobre sus placas traseras, lo que hizo que Jack, Miko y Raph se despertaran sobresaltados por el fuerte ruido. La última pieza del proyecto de Jack salió despedida del servo de Ratchet al impactar contra el suelo. Rebotó y aterrizó justo donde Ratchet la iba a colocar, completando así el proyecto de Jack, de una forma distinta a la que Arcee y yo habíamos previsto. Optimus caminó hacia Ratchet, que ahora se estaba recargando, mientras agarraba mi cubo de energón casi vacío para revivir al médico. ¿Cómo lo descartamos? Preguntó Arcee a Bulkead y a mí, con la mirada vacía en su rostro y un tono de voz monótono y seco. ¿Regla qué? Preguntó Bumblebee, mirándonos a los tres confundido. Apostamos a que Ratchet se recargaría por trabajar demasiado, dije encogiéndome de hombros. Bulkead nos miró a Arcee y a mí. ¿Qué tal si lo llamamos un triple empate? Preguntó esperanzado. No, diría que ninguno gana, y por lo tanto todos perdemos. Técnicamente, entró en recarga antes de que Optimus y Bee regresaran. Eso haría que uno de ustedes ganara. Miré a Bulkead y Arcee y continué. Pero completó el proyecto de Jack después de que Bee y Optimus regresaran, lo que me convertiría en el ganador. Lo que hace que ninguno gane es que Ratchet completó el proyecto de Jack después de que se cayera para recargar. Concluí, mirando a Optimus mientras finalmente reanimó al médico. Tiene sentido cuando lo dices así. Voy a recargar energías. Quiero una revancha en el ring del próximo ciclo, chico, me dijo Bulkead por encima del hombro. Asentí con la cabeza en dirección a Bulkead. Jack, Raph y Miko ya se habían vuelto a dormir tras descubrir que Ratchet los había despertado. Les pregunté a Optimus y Bumblebee qué había sucedido en la misión. Dijeron que Starscream había revivido a un buscador Decepticon llamado Esquiquake, quien los atacó a ambos. La batalla con Esquiquake aparentemente iba bien, cuando el agente Fowler apareció en un F-35. Esquiquake lo escaneó y obtuvo superioridad aérea. La larga batalla terminó hace apenas un breem con la desconexión de Esquiquake. Estuve tentado de comentar que la batalla podría haber sido más rápida si yo hubiera estado allí, pero decidí no hacerlo. Habría sonado arrogante e irrespetuoso con el juicio de Optimus. Después de que Ratchet escaneara a Optimus y Bumblebee en busca de heridas, se fue a recargar, murmurando. Regresé a mis aposentos 5 clics después y rápidamente me puse a recargar. El siguiente ciclo solar fue similar al anterior. Entrené en la caja fuerte con Arcee hasta que ella llegó a Jack a la escuela. Optimus entonces bajó a la caja fuerte y me entrenó mientras Arcee y los demás estaban fuera. Claro que me había entrenado de forma similar a Arcee, pero entrenar con Arcee fue mucho menos doloroso. Ganó todos los combates sin siquiera pensarlo. Pero aprendí más en cada combate que jugamos, y en mi opinión, eso hizo que el dolor valiera la pena. Era actualmente por la tarde, y estaba parado en el centro de operaciones con mi primer cubo de energón del ciclo, cuando Arcee, Bulkead y Bumblebee regresaron conmigo, Jack y Raph. ¿Qué tal les fue con sus proyectos? Les pregunté al terminar mi cubo. Ratchet pasó corriendo junto a mí desde su puesto de trabajo. Sí, ¿cómo se recibieron quiero decir, tus proyectos? Su mirada de científico malvado había regresado. Probablemente no era buena señal. Se miraron el uno al otro y luego lo miraron a él. Nosotros, obtuvimos una F, respondió Jack. ¿Cómo que sacaste una F? Una F es una letra del alfabeto inglés. ¿Qué tiene que ver una letra con los proyectos? Preguntó Ratchet, confundido. Me reí entre dientes. Ratchet, lo que quiere decir con nos dieron suspensos es que sus proyectos obtuvieron las peores calificaciones posibles. Por cierto, lo siento, dirigí la última parte a Jack, Raph y Miko. ¿La calificación más baja? En Cybertron, esos proyectos habrían recibido los máximos honores. Dijo Ratchet, sacudiendo el casco con frustración. Bueno, la escuela suele menospreciar los proyectos que no tienen nada que ver con nuestro sistema solar. Le gritó Miko a Ratchet.
O proyectos que destruyen puertas. El tono de Jack estaba enojado, pero mucho menos que el de Miko. O un proyecto que haga un agujero en el techo de la escuela, dijo Raph con nerviosismo, haciendo que Ratchet y yo lo miráramos en estado de shock. Sí, esa es la misma mirada que tenían los bomberos cuando el director les contó cómo comenzó el incendio, dijo Miko con su humor habitual. Tras las palabras de Miko, Arcee me dijo que volviera a la caja fuerte. El resto del ciclo fue como siempre. Entrenamiento, uso del simulador de combate, recorrido de obstáculos y práctica en el campo de tiro. Esa siempre fue mi parte favorita. Fue cuando fui a recargar para el ciclo que las cosas se pusieron raras. En cuanto recuperé las fuerzas, me encontré de nuevo en el desierto. Era igual que la primera vez que estuve aquí. Las nubes, siempre presentes, eran del mismo gris oscuro, y la tormenta de polvo seguía fuerte sin viento. Al ver que estaba solo y sin saber dónde estaba, elegí una dirección y caminé. Encontré zonas que no había visto antes, como un pequeño lago y una montaña de aspecto bastante amenazador. Después de un breve paseo, al pasar junto a un gran afloramiento rocoso, sentí de repente una serie de emociones ajenas que casi inundaron mis sentidos. Era como si estuviera en un río cuyo caudal controlaba. Disminuyendo la oleada de emociones que recibía hasta que pude concentrarme, me di cuenta de la presencia de alguien. Alguien que me resultaba familiar. Pareces estar perdido, dijo la voz de Solus desde el afloramiento. Podía oír y sentir su diversión. Mirando hacia donde oí su voz, no vi más que rocas. Este es un vínculo paternal que siento, ¿verdad? Pregunté, todavía intentando localizar a Solus. Sentí una ligera oleada de orgullo al otro lado del vínculo. Lo conseguí en una, dijo Solus mientras caminaba hacia el afloramiento rocoso. Sentí a Solus cerca, y pronto la encontré de pie junto a una de las rocas más grandes. Bueno, no quiero sonar grosero, pero, ¿por qué estoy aquí? ¿Otra vez?, pregunté, mirando a quien ahora era oficialmente mi creadora. Solus no tuvo la oportunidad de responder mi pregunta, ya que escuchamos a alguien hablar cerca. ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? Era la voz de Sam Witwicky, y al girarme a mi izquierda lo vi mirando a mi alrededor confundido. Él es una de las razones, dijo Solus, señalando con un dedo a Sam. Tuve una sensación de comprensión. Solo hay 5 de ustedes aquí, dije. Una extraña mezcla de emociones surgió del lado de Solus en nuestro vínculo, pero no pude identificar ninguna. Sí, y necesitamos 6 para hablar con Sam, dijo mi creadora, enviándome un poco de humor para disimular las emociones que no pude identificar. Ajá. Luego Prima, Alphatrion, Vector Prime y Z Prime se acercaron a Solus y a mí. Simplemente quédate junto a nosotros e intenta parecer un Prime, me susurró Z. Giré mis ópticas con incredulidad en respuesta. Vector se adelantó para dirigirse a Sam. Te hemos estado observando durante mucho tiempo, dijo, repitiendo una frase de la venganza de los caídos. Me quedé con mis servos detrás de mis placas traseras, tratando de no parecer fuera de lugar entre los primes, y probablemente también fallando. Luchaste por Optimus, uno de los últimos de nuestros descendientes, dijo Prima, mirando a Witwicky, ahora aún más confundido. Espera, ¿uno de tus últimos descendientes? Optimus no es el último. Preguntó Sam, mirándonos a todos esperando una respuesta. Vector y Z, que estaban a mi izquierda, me miraron de reojo. La mirada de Sam se detuvo en mí un instante más que la de los demás. Probablemente se debía a las ruedas de mis pedales y las alas de mis placas traseras, características que ningún Prime tenía. No, Samuel, Optimus no es nuestro último descendiente, dijo Prima, respondiendo a la pregunta de Sam con un tono neutral antes de continuar con su declaración original. Cuando buscaste la matriz del liderazgo, demostraste la valentía de un líder nato, digno de nuestro secreto. La matriz no se encuentra, se gana. Ahora ve y regresa con Optimus, concluyó Prima. Y él y los demás abrieron puentes espaciales y se teletransportaron como los caídos, dejándome solo con Sam. Bueno, no sé por qué estamos aquí parados, pero el otro dijo regresa con Optimus. Y eso significaría que tengo que irme de aquí. ¿Podrías, por ejemplo, encender el interruptor o reiniciar el router o algo así, para que pueda volver a mi vida loca? Dijo Sam, en uno de sus largos y a menudo incómodos discursos.
No soy yo quien te mantiene aquí, Sam, y para que conste, apuesto a que mi vida es más loca que la tuya, dije con facilidad, confiado en que no podría superar la idea de morir en su realidad original, comenzar una nueva vida en una realidad paralela de la que tenía un conocimiento limitado y cambiar de un humano de 6 pies y medio de altura a un kibertroniano de 4 pies de altura cuya creadora femenina fue Solus Prime. Vale, no puedes decir que tu vida es más loca, cuando probablemente llevas muerto miles de años. ¿Y si no me tienes aquí, por qué estamos solos? Sam señaló el desierto vacío. Bueno, para él estaba vacío. Podía sentir a Solus observando nuestra conversación desde cerca. Tal vez se les estropeó un fusible, juro que Vector hace eso cada Navidad, dije bromeando. Sam abrió mucho los ojos cuando mencioné la Navidad. Por cierto, nuestro término para la muerte es desconectado, y nunca dije que estuviera desconectado, terminé, con lo que esperaba que fuera un tono misterioso. Aunque no tenía mucha práctica usándolo. Sam intentó decir algo, pero desapareció antes de que pudiera abrir la boca. Sentí que la presencia de Solus se acercaba, y pronto oí a todos los primes detenerse detrás de mí. Lo único que se suponía que debías hacer era quedarte quieto y no decir nada, dijo Z, con un tono paciente pero brusco. Lo cual hice, hasta que me dejaste sola con Wituiki. Míralo por el lado positivo, Sam tendrá una historia interesante que contar cuando regrese, dije secamente, encogiéndome de hombros hacia Z. Los primes de repente miraron hacia atrás y luego me miraron con incertidumbre. Solus me envió una oleada de nerviosismo a través del vínculo. Estoy de acuerdo con Zecharia. Sam tendrá una historia mucho más interesante que contar que la anterior. Esta versión fue más divertida. También fue gracioso verlos a ambos allí parados, sin saber qué hacer, dijo una voz desconocida en la dirección en la que habían mirado los primes. Me giré hacia la voz y mi vista se amplió al reconocer al robot. Inmediatamente desplegué mis espadas anchas y salté hacia el robot que ahora era mi oponente, el caído. Trascendiendo el tiempo universo de bolsillo, blandí mis espadas hacia el caído, solo para ver cómo ambas lo atravesaban como si estuviera hecho de humo. Yo también atravesé el mecha y aterricé agachado detrás de él. Debo reconocerte, Zecharia. No habría podido bloquear ese ataque, si de verdad hubieras estado aquí, dijo el caído, ligeramente impresionado, mientras se giraba para mirarme. Noté que sus ópticas eran de un azul cielo similar al de los primes, y su chasis era dorado y azul en lugar de negro y rojo. Solus debió de percibir mi confusión al oírla decirles a los demás. Denos unos clics. Asintieron y se marcharon. Desactivé mis espadas, ya que estaban inservibles, pero no dejé de mirar a Defiant con recelo mientras me levantaba de mi posición agachada. Hagan sus preguntas, dijo mi creadora, de pie a la izquierda de Defiant. ¿Cómo está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué están junto a él y no lo atacan? ¿Por qué parece un auténtico Prime y no un traidor? ¿Y qué quiere decir con que no estoy aquí? Pregunté con una velocidad que habría enorgullecido a Miko. El caído y Solus subieron por una de sus crestas ópticas y se miraron al mismo tiempo, lo que me hizo entrecerrar los míos, receloso de su movimiento sincronizado. ¿Qué tal si respondemos a esas preguntas sin orden? Dijo Solus, volviéndose para mirarme. El caído entonces habló. Para responder a tu última pregunta, no estás físicamente aquí con nosotros. Estás frente a nosotros solo en tu crew, y eso solo es posible gracias al vínculo que compartes con Solus. Crucé mis servos mientras le decía al caído con frialdad. Eso explica por qué mi espada no te cortó el yelmo. Me gustaría mucho saber cómo y por qué estás aquí. Capté algunas emociones de Solus que me decían. Ten cuidado. Curiosamente, no iban dirigidas a mí. El caído principal se apoyó ligeramente en su bastón con ambos servos. ¿Sabes que la chispa suprema solo aparece en la realidad sobre la que tu original creó películas? Preguntó con una mirada neutral. Continuó antes de que yo respondiera. Eso es porque la enviamos allí. De repente, me encontré junto a Solus y el caído observando escenas de un evento que ocurrió hace tanto tiempo que era imposible medir los Borns. El caído continuó. Cybertron es mucho más grande que cualquier planeta del sistema solar terrestre y, a diferencia de cualquier otro planeta, Cybertron tiene innumerables niveles que llegan directamente a su núcleo. Cuando la raza cybertroniana era muy joven, solo éramos unas docenas. Exploramos nuestro hogar en busca de Centiborns, pero era muy peligroso. En la que habría sido nuestra última expedición a las profundidades de Cybertron, descubrimos la chispa suprema en las profundidades de Cybertron. Por primera vez vi a todos los miembros de los 13. Todos estaban de pie en una caverna enorme que ocupaba la chispa suprema.
Cuando el caído continuó, su voz aún reflejaba el asombro que podía ver claramente en cada miembro de los 13, incluso en Prima y Al Patreon. La chispa suprema era la esencia de Primus. No era posible que te sintieras solo o indeseable en esa caverna. Su voz se llenó de arrepentimiento y tristeza al ver que llevaba un trozo de energón oscuro cuando encontraron la chispa suprema. Anteriormente en nuestros viajes, descubrí una pequeña cantidad de energón oscuro que iba a estudiar al regresar a la superficie. Esta fue mi perdición. El energón oscuro corrompió mi Q, aumentando mi poder y dándome falsas promesas de gloria si destruía la chispa suprema. Mis compañeros primes y la primera generación de Cybertronianos que siguió a nuestra creación vieron mi cordura desaparecer. Se interpusieron entre la chispa suprema y yo para protegerla, desconecté a muchos de ellos en mi locura. Prima se convirtió entonces en el centro de la visión. Estaba de pie sobre los chasis desconectados de dos primes cuyos nombres desconocía y mi creadora, que se aferraba a su chispa y parecía sufrir un dolor terrible a pesar de no tener heridas. El caído, con el mismo aspecto que el mecha que recordaba, se abalanzó sobre Prima con intenciones asesinas, pero fue detenido justo antes de alcanzar su objetivo. Entonces, su visión volvió brevemente a su azul cielo. Por un breve instante, recuperé la cordura y le conté a Prima lo que el energón oscuro le había hecho a mi Q y que, cuando volviera a caer en la locura, iría tras la chispa suprema, estuviera donde estuviera. Abrió un portal y envió el cubo a una realidad paralela, y lo seguí. Las visiones terminaron y volvimos al desierto. Lo que debes entender es que el caído y yo nos convertimos en dos seres separados cuando entré al portal. El caído ha estado atrapado en la realidad paralela con la chispa suprema desde que lo enviamos allí. Llegó mucho después de que el cubo comenzara a crear Cybertronianos en esa realidad, destruyendo prácticamente sus esperanzas de gloria y poder. He estado viviendo en este universo de bolsillo desde ese ciclo, esperando una oportunidad de redención, concluyó el caído. Si has estado aquí desde que enviaste a la chispa suprema, ¿por qué no te vi la primera vez que estuve? Admito que su historia era convincente, pero no podía estar seguro. Se elevó por una cresta óptica. ¿Por qué me atacaste al verme? Tenía razón. Lo ataqué porque creía que era el caído. Te concedo esa, pero si no eres el caído, ¿cómo debería llamarte? Mi tono frío de antes había desaparecido. Megatronus Prime, mi verdadero nombre, estaría bien, dijo simplemente. Asentí con la cabeza y me volví hacia Solus. Esto explicaba mis preguntas, pero ahora tengo una nueva. Cuando estabas en la batalla en la caverna de la chispa suprema, parecías tener mucho dolor, pero no tenías heridas. ¿Por qué? Pregunté. Inmediatamente la sentí muy nerviosa. Tenemos algo más que discutir contigo, dijo, mirándome con cautela. Megatronus y yo somos compañeros de chispa, dijo, mientras Megatronus le colocaba un servo en la articulación del hombro. Guardé silencio un buen rato, solo miré a dos de ellos con la mirada perdida y pensé en qué significaba eso. Técnicamente, esto convertiría a Megatronus en mi progenitor, ya que Solus era mi portador. Tenía sentido, ya que Solus no tenía heridas visibles en la caverna de la chispa suprema, pero aún sufría. Para un Cybertroniano, eso solo podía significar que un vínculo se había roto violentamente, como probablemente hizo el caído al apoderarse de la Q de Megatronus. Entonces, ¿por qué no podía aceptar a Megatronus como acepté a Solus? ¿Era porque acababa de conocerlo? No, acepté a Solus y solo había hablado con ella una vez. ¿Será porque mi padre seguía vivo cuando abandoné mi realidad original? Al parecer, los demás primes se habían reunido con nosotros cuando Vector movió un servo frente a mi vista. Oye. Te necesitamos aquí. ¿Sigues con nosotros? Su visor apareció en la parte inferior de mi visión, ya que era un poco más bajo que Solus. Sacudí el casco. Sí, solo pensaba, dije, mirando a Solus y Megatronus. Bien, porque se nos acaba el tiempo otra vez, dijo Al Patreon detrás de mí. Me giré y me di cuenta de que, como la última vez, estaba rodeado por los 13. Solus y Megatronus estaban justo frente a mí. Vector y Z estaban de pie a cada lado, y Prima y Al Patreon estaban detrás de mí. Estábamos hablando, señalé a Megatronus y a mi creadora. Tendrá que esperar, dijo Solus con calma, pero el vínculo me indicó por alguna razón que estaba preocupada por mí. ¿Recuerdas, claro, cuando dije que podía haber realidades paralelas y todos los posibles resultados en cada una? Preguntó Vector, y luego continuó antes de que pudiera responder. Bueno, Primus nos ha pedido que te demos información limitada sobre el futuro de tu nueva realidad.
Esta información probablemente sea inexacta, ya que ya has cambiado las cosas con tu mera presencia. Sabes todo lo que va a pasar no solo en el futuro, sino en el futuro de cada realidad, dije al darme cuenta. Sacudió el casco y empezó a explicar. Eso no es posible. El multiverso es infinito, así que en teoría, Prima lo interrumpió. Por favor, ahora no, Vector, dijo, y luego me miró. Zacharia, la única manera de darte este conocimiento es muy dolorosa, así que intenta mantener la calma, dijo con tono sereno. Intenté preguntarle qué era la prisa, pero levantó un servo y dijo. Puedes preguntar más tarde, recuerda, mantén la calma. Él, junto con los demás primes, cerraron sus ópticas. Un microclic después, un dolor increíble recorrió mi procesador. Caí de un pedestal y agarré mi casco con ambos servos. Solo pude ver visiones de los Autobots, junto con Jack, Raph y Nico. Las primeras visiones fueron cosas que ya habían sucedido. Vi a Cliffjumper desconectado, a Jack hablando con Arcee en el callejón, a Nico siguiendo a Bulkhead hacia Némesis. Era vagamente consciente de que Solus me enviaba consuelo intentando aliviar mi dolor, pero no funcionaba. Las visiones se aceleraban. Vi brevemente a Bumblebee caminando por la base, pero se detuvo de repente y su visión se oscureció. Entonces vi un robot desconocido atado a una mesa con humanos que le cortaban partes de la armadura y tomaban notas. La última visión que pude distinguir fue la de Arcee, de alguna manera pegada a las placas traseras de Bulkhead. Entonces las visiones se movieron a una velocidad que no pude seguir, y finalmente se detuvieron por completo. Sentí como si alguien hubiera cargado mi casco con explosivos y los hubiera detonado mientras volvía a mis pedales. Disculpen la falta de información hace un momento, pero no tuvimos mucho tiempo, dijo Prima, agachándose a mi lado. ¿Y por qué, no lo hicieron? Pregunté, haciendo una mueca de dolor por el intenso dolor del procesador que sentía. Vector habló desde mi izquierda. Porque la técnica que acabamos de usar para darles conocimiento requiere ciertos preparativos, que solo duran poco tiempo. Ahora bien, como decía antes. Intentó continuar desde donde dejó de hablar del multiverso, pero levanté un servo. Ahora no, tengo un dolor de procesador terrible, y creo que ya es hora de volver a recargar en mi litera, dije, con la óptica cerrada y un servo en el lateral del timón. Muy bien, entonces puedes continuar tu conversación con tus creadores en otro momento, dijo Prima, y me encontré de nuevo en mi litera antes de poder decirle una palabra. 28 de febrero de 2012, 2:15 am. Base Autobot, en las afueras de Jasper, Nevada. El dolor de procesador ya no era tan fuerte, pero seguía doliendo muchísimo al incorporarme lentamente de mi litera. Mi reloj interno marcaba que solo habían pasado 15 clics desde que llegué aquí para recargar, pero era imposible que me recargara con este dolor de procesador. El pasillo fuera de mis aposentos estaba vacío, como debía estar a esa hora. El centro de operaciones también estaba vacío, pero vi que cualquier alarma se enviaría a los aposentos de Ratchet. Entré en el ascensor, pero no para bajar a la caja fuerte. No aliviaría mi dolor de procesador si disparaban misiles a los tanques. Pulsé el botón para subir y esperé a que el ascensor llegara a la altura del helipuerto. Por suerte, no tardé mucho, y caminé hacia el árbol solitario al otro lado de la montaña y me apoyé en él. El árbol crujió en protesta, pues ahora era más alto y pesado que él, pero no se rompió. En ese momento me di cuenta de que ya no podía sentir a Solus. El vínculo entre nosotros aún existía, pero estaba completamente bloqueado. Decidiendo que era un asunto que podría tratar con ella en otra ocasión, cerré mis lentes y esperé que el aire fresco de la noche ayudara a despejar mi procesador. Mikpu tenía otras ideas. Seguía pensando en por qué no podía aceptar a Megatronus como lo hacía con Solus. Lo único que tenía sentido para mí era que mi padre seguía vivo cuando morí en mi realidad original y que mi madre humana llevaba muerta 11 años. Además, estaba la cuestión de por qué tenía ese dolor de procesador. No recordaba el conocimiento que me dieron los primes. Cuando estaba en el universo de bolsillo sabía qué era, pero ahora solo sabía que recibí conocimiento de los primes. Sospechaba que ellos eran los responsables de mi repentina pérdida de memoria. Lo recuerdo todo desde los 4 años, así que, por alguna razón, los primes borraron el conocimiento. No supe que Optimus estaba aquí arriba hasta que estuvo a mi lado. Deberías estar en tus aposentos recargando, dijo, con un tono que denotaba curiosidad por mi presencia. Dolor de procesador, entre otras cosas, dije, abriendo mis visores para mirar a mi líder. ¿Entre otras cosas? Me preguntó. Le conté todo lo sucedido durante mi breve recarga.
Le expliqué mi llegada al desierto, mi conversación con Samui Tuiki y luego le expliqué quién era Samui Tuiki. Lo que realmente lo impactó fue que conocí a Megatronus Prime y descubrí que él y los caídos son seres distintos. Acababa de explicarle que los primes me habían dado algún tipo de conocimiento, pero no recordaba qué era. ¿Por qué crees que los primes te dieron conocimiento si no puedes recordarlo? Preguntó Optimus, sin entender a qué me refería. Solo sé que la forma en que me lo dieron fue muy dolorosa, de ahí mi dolor de procesador. Fueron una serie de visiones. Eso lo sé, pero más allá de eso, nada, es como si alguien lo hubiera borrado de mi memoria, dije, sin saber si este conocimiento que recibí era siquiera importante. No sé por qué los primes te borrarían la memoria de este conocimiento, pero debe haber una buena razón. Y creo que no te la revelarán hasta que llegue el momento, dijo Optimus con naturalidad, percibiendo mi frustración. Aún tienes entrenamiento en 3 Brems, regresa pronto a tus aposentos, Zecharia. Empezó a caminar de vuelta al ascensor. Shadowstreaker, dije, corrigiendo mi nombre. Optimus se detuvo y se giró hacia mí. ¿Ya elegiste un nombre entonces? Asentí ante su pregunta. ¿Y tus modos alternativos? Preguntó. Lo pensé un instante. He decidido usar mi forma de avión a reacción, un F-22 Raptor. Como no estoy limitado por la tecnología humana, con unas ligeras modificaciones podría volar a Mach 5, 2, 6, 8 si me exigiera, dije, tras haber hecho varias simulaciones con diferentes cazas. ¿No has decidido usar una forma terrestre? Preguntó Optimus, que estaba de nuevo a mi lado. No, pero tengo 2 posibilidades, modificadas, por supuesto. Un Conquest Nig 15 y un Brad Cougare. Lo siento, no encontré nada más útil. Como soy un triple cambiador, mis modos alternativos tienen que ser lo más parecidos posible. Apoyé el casco contra el árbol y cerré las miras. Entiendo, Shadowstreaker. Después de tu entrenamiento, nos encargaremos de que obtengas tus modos alternativos, dijo Optimus. Esta vez lo dejé caminar hasta el ascensor. Un Breem después, el dolor de procesador finalmente desapareció, y regresé a mis aposentos para recargar lo que pudiera antes del entrenamiento. 26 de mayo de 2012, 5:18 am. Base Autobot, en las afueras de Jasper, Nevada. 3 días y un megaciclo. Ese fue el tiempo que pasó desde que llegué a esta realidad, pero se sintió mucho más largo. Los Decepticons han estado completamente inactivos desde que Optimus y Bumblebee desconectaron Esquiquake. Mi entrenamiento finalmente terminó hace unos cuantos ciclos solares. Ya era un miembro de pleno derecho de los Autobots. La última etapa del entrenamiento consistió simplemente en aprender a conducir y volar en mis modos alternativos. Me resultó más fácil conducir en modo terrestre que volar en forma de jet, pero volar se estaba volviendo cada vez más fácil. Tenía la forma alternativa terrestre más lenta de todos los Autobots. Eso era inevitable, ya que un Brad Cougare estaba diseñado para moverse a menor velocidad. Aún así, podía alcanzar los 150 mph. Elegí el MRAC porque podía desplegar mi ametralladora de plasma y algunas armas más pequeñas mientras aún estaba en forma de vehículo, algo que no habría podido hacer si hubiera elegido el Knig 15. Por cierto, si todavía fuera humano, este sería mi 18º cumpleaños. Los Cybertronianos llamaban a los cumpleaños días de la creación, pero creo que cumpleaños sonaba mejor. Hace unos clics, Optimus me contactó en mis aposentos y me dijo que me presentara en el centro de operaciones, lo cual estaba a punto de hacer. Bulkhead, Bumblebee, Ratchet y Optimus miraban la pantalla principal mientras entré al centro de operaciones. Optimus se giró hacia mí al notar mi presencia. Shadowstreaker, Ratchet ha detectado una anomalía en el continente antártico. Quiero que tú, Bulkhead y Bumblebee investiguen esto. Bulkhead liderará la misión, dijo, en su habitual tono neutral. Antártida, ¿eh? Eso debería ser interesante, es invierno allá abajo, dije cruzando los servos, temiendo que mi primera misión oficial fuera en el gélido continente. ¿Podemos terminar con esto de una vez? Preguntó Bumblebee, con la voz de que también le aterraba la misión. Bulkhead suspiró. Sí, vamos. Tomó un escáner de la estación de trabajo de Ratchet y se dirigió hacia el puente terrestre, ahora activado. Ratchet nos detuvo a los 3 antes de que pudiéramos dar 3 pasos. Recuerden, no se puede entrar en forma de vehículo en la Antártida. Transformarse reduciría mucho sus niveles de energía, dijo con brusquedad, como si le molestara tener que decirlo. Aprendí cuando Ratchet estaba realmente enojado y cuando estaba preocupado. Ahora mismo se aseguraba de que no nos convirtiéramos en carámbanos.
Respondimos a las palabras de Ratchet y cruzamos el puente terrestre. La Antártida era, obviamente, increíblemente fría y muy oscura. Mis lentes se ajustaron a la poca luz, y la Antártida pasó de la noche al día. Nevaba con fuerza, pero por suerte no era una ventisca. Tuvimos buena visibilidad durante aproximadamente medio kilómetro. ¿Y ahora hacia dónde vamos? Oí que Bulkead se decía a sí mismo. Tú eres el que tiene el escáner, Bulkead, dínoslo, dije sin girarme para mirar al Breaker. Bulkead sostuvo el escáner frente a su óptica. La lectura del escáner indica que la anomalía está por allá, al sur, dijo, señalando un dígito a su derecha. Empezamos en la dirección que Bulkead indicó. 10 kilómetros pasaron cuando uno de nosotros habló. ¿Soy el único que se está congelando la popa? Preguntó Bumblebee, temblando ligeramente. No estás solo en esa B. Este lugar te absorbe la vida, dijo Bulkead. Todavía no me estoy congelando la popa, pero acabamos de llegar aquí, así que, un disparo de blaster impactó en el suelo junto a Bumblebee, cortándome el paso. Francotirador. Agáchate. Gritó Bumblebee, mientras se cubría tras una roca helada. Bulkead y yo nos refugiamos junto a un gran banco de nieve a unos 20 metros de Bumblebee. Oye. ¿Estás bien? Le grité a B. Sí, estoy bien. ¿Viste de dónde salió eso? Bumblebee respondió a mi pregunta y le hizo una de Bulkead. No vi el disparo, pero vi una cresta no muy lejos de aquí. Supongo que es ahí donde está, respondió Bulkead. Mirando a mi derecha vi que el banco de nieve detrás del cual nos escondíamos era el comienzo de un pequeño cañón que continuaba en dirección al francotirador. Oye, Bulkead, ¿crees que podríamos usar esto para flanquearlo? Pregunté, moviéndome para que pudiera ver lo que hacía. Él asintió con el yelmo. Esto podría funcionar, B. Que te preste atención, le dijo al explorador. Entendido, y buena caza. Bumblebee salió corriendo de la roca y esquivó otro disparo del francotirador. Vamos. Bulkead se mantuvo cerca del banco de nieve mientras corríamos hacia el francotirador. Se oyeron 3 disparos más seguidos y Bumblebee nos comunicó. Hay al menos 2 francotiradores, uno con una semiautomática y el otro con un rifle de un solo tiro. Cerró la comunicación antes de que respondiéramos. Bulkead y yo redujimos la velocidad cuando uno de los francotiradores volvió a disparar. Esta vez sonaban como si estuvieran justo encima de nosotros. Bulkead se llevó un dedo a los labios y señaló hacia arriba. Su significado era claro. Sube. Empecé a subir tan silenciosamente como pude, con Bulkead a la izquierda y debajo de mí. Llegué a la cima del cañón y miré con cautela por encima del borde. Había 4 drones Decepticon en la cima de la cresta de la que Bulkead habló. 2 de ellos parecían ser los observadores y los otros 2 sostenían rifles con mira telescópica. Bulkead se detuvo junto a mí y también miró por la cornisa. Tras un microclic, me miró y me señaló con 2 dedos, luego se miró a sí mismo. 2 para ti y 2 para mí. Asentí levemente y me acerqué sigilosamente al borde. Vi a Bulkead haciendo lo mismo por el rabillo del ojo. Desplegamos nuestras armas al mismo tiempo. Bulkead atacó con sus garrotes, y yo usé mi blaster dispersor y mi cañón de plasma. Los contras giraron sus cascos al oír nuestras armas desplegadas. Los observadores intentaron agarrar una especie de pistola del suelo junto a ellos. A uno le volaron el casco con mi blaster, y al otro lo derribaron con el garrote de Bulkead. Uno de los francotiradores se levantó y se abalanzó sobre Bulkead. La pelea no duró mucho, ya que Bulkead cedió rápidamente el casco del estafador. El otro francotirador intentó dispararme con su rifle, pero acribillé su chasis con mi ametralladora. Terminó en menos de 3 microclicks, pero me encontré mirando el chasis desconectado del francotirador durante mucho más tiempo. ¿Se había ofrecido como voluntario para convertirse en un Decepticon? ¿O lo habían obligado a convertirse en uno? ¿Deseaba que la guerra en Cybertron nunca hubiera ocurrido? ¿O deseaba que nunca terminara? Me hice estas preguntas hasta que Bulkead me sacó de mis pensamientos. Te habría hecho lo mismo, chico. Miré a Bulkead. Estaba de pie a mi izquierda y me miraba con complicidad. Lo sé, pero no lo hace más fácil, dije en voz baja. Bulkead asintió. Sé que puede sonar frío, pero uno se acostumbra. Dile a B que nos encargamos de los francotiradores. Volvió a la cornisa después de eso. Abrí un comunicador con Bumblebee. Los francotiradores están desconectados, B. Cerré el comunicador y, tras una última mirada al chasis del francotirador, seguí a Bulkead por la cornisa. ¡Feliz cumpleaños! No nos topamos con más Decepticons después de eso.
Esos 4 probablemente estaban aquí buscando energón y los interceptamos mientras buscábamos la anomalía. Habían pasado 40 kilómetros desde que salimos de la base, y habíamos pasado los últimos 10 caminando en círculo. Vamos, Bulkead, no hay nada aquí. Pidamos un puente y volvamos a la base. Bumblebee obviamente estaba harto de la Antártida. Sé que está por aquí, la lectura del escáner está desfasada, dijo Bulkead, tocando el escáner como si ese fuera el problema. Sus palabras provocaron una pequeña oleada de dolor en mi cuerpo y vi una visión de él y ve al pie de una colina. Agarré el timón con un servomotor e hice una mueca. Me di cuenta de que estábamos en la cima de una colina empinada todo el tiempo. En otra visión, esta vez un poco más larga, vi a Bulkead y a Bumblebee de pie sobre un objeto oscuro en un lago congelado. Viendo un lago al fondo. Me deslicé colina abajo. Desplegué una de mis espadas y la usé como timón para controlar mi velocidad. Vamos, ¿me apoyas con esto, Sombra? Escuché a Bee preguntar desde lo alto de la colina. Estoy aquí abajo. Y creo que lo encontré. Grité, agachándome junto al objeto oscuro en el lago. Pronto, los oí a ambos deslizándose colina abajo. Cuidado con la última parte, es. Crash, complicado, terminé de decir con una mueca de dolor y me di la vuelta. La imagen que vi me hizo luchar por contener la risa, lo cual era más de lo que podía decir de Bumblebee. El explorador se revolcaba en el suelo, riendo a carcajadas, tanto que ni siquiera podía hablar. El mamparo era el motivo de la risa de Bee. El grúa había tropezado en el último tramo de la cuesta y ahora estaba con la placa frontal apoyada sobre el hielo. Una telaraña de grietas era visible en el hielo alrededor de su chasis. Ayúdame a levantarme, dijo Bulkead con voz débil. Lo agarré por los hombros y lo levanté del hielo. ¿Dónde está? Me preguntó el destructor, mirando con desagrado a Bumblebee, que seguía riendo, al llegar a sus peatones. Está aquí, en el lago congelado. Señalé el objeto bajo el hielo. Bulkead volvió a mirar hacia la cima de la colina. ¿Cómo demonios viste eso? Me preguntó con los ojos entornados. No lo hice, fue mi simple respuesta. Estaba pensando en la visita que tuve con los primes hace 3 días. No había hablado con ellos desde entonces, pero sabía que me habían dado algún tipo de conocimiento. ¿Era esto parte de ello? ¿Crees que tiene algo que ver con ese conocimiento que dijiste que te dieron los primes? Preguntó Bulkead, tras haber llegado a la misma conclusión. Probablemente, pero ahora no importa, dije cuando Bumblebee finalmente se unió a nosotros. ¿Cómo vamos a llevar esto de vuelta a la base? Preguntó Bumblebee, mirando el objeto oscuro. Tenía razón. ¿Cómo íbamos a llevar esto a la base? Habíamos dedicado otros 10 kilómetros a averiguarlo. Al final, Bulkead me pidió que disparara al centro del lago congelado con mi cañón de choque para romper el hielo. Solicitamos un puente terrestre inmediatamente después de sacar el objeto con forma de cápsula del lago. En cuanto Bulkead, Bumblebee y yo metimos la cápsula en un hangar para descongelarla, Ratchet nos llevó a su enfermería para lo que él llamó el procedimiento estándar de descongelación. Bulkead se hartó después de 5 kilómetros. Te lo dije, doctor, estamos bien. El grúa sacó un cable médico que Ratchet había conectado a sus placas pectorales mientras intentaba incorporarse. El médico lo hizo sentarse de nuevo antes de que pudiera incorporarse por completo. La forma de asegurarte de que estás bien, Bulkead, es someterte al procedimiento estándar de descongelación. Sabes que la exposición prolongada a temperaturas bajo cero puede causar daños permanentes al sistema, dijo Ratchet, volviendo a conectar el cable. Giré la vista al oír las palabras de Ratchet, pero no dije nada. Optimus y Arcee entraron en la enfermería y caminaron hacia nosotros. Ratchet, ¿has averiguado algo más sobre nuestro hallazgo antártico? Preguntó Optimus. El médico sacudió el casco. No, y no sabremos nada más hasta que se descongele. Optimus observó la imagen de la cápsula en la pantalla principal por un momento. Bulkead, Bumblebee, traigan a nuestros humanos a la base, dijo, para alivio de Bulkead y Bee. Luego se giró hacia mí. Shadowstreaker, nos acompañarás a Arcee y a mí en la Antártida en busca de pistas sobre nuestro hallazgo. Asentí y comencé a levantarme, pero Ratchet me agarró del hombro. Oh, no, Optimus, como tu jefe médico, no puedo permitir que Shadowstreaker vuelva ahí fuera hasta que termine el procedimiento de descongelación, le dijo Ratchet a Optimus con un tono de no me hagas usar mi rango médico contigo. Optimus asintió, entendiendo, y yo suspiré levemente. Pasaron otros 20 clics antes de que se completara el proceso de descongelación, y Ratchet activó el puente terrestre. El médico se giró desde su estación de trabajo.
Solo busquen hasta que sus sensores suenen, recuerden, Ratchet nos acercó un panel de datos. Una vez que su temperatura central baje a la zona azul, presionó un botón en el panel de datos y un pitido salió de las articulaciones de los hombros de Optimus y Arcee y de mis alas. Las fallas del sistema no son probables, son inminentes, concluyó Ratchet, y volvió a colocar el panel de datos en su estación de trabajo. Escuché el sonido de los motores de Bulkear y Bumblebee desde el túnel de entrada. Ambos se detuvieron junto a Ratchet y Miko, y Jack y Raph salieron. ¿Nos extrañas, Doctor Robot?, preguntó Miko en broma. Ratchet suspiró. ¿No pueden ir a la escuela? Miró a Optimus con un atisbo de esperanza. Miko lo miró con enfado. Es sábado. Claro, tenemos todo el fin de semana libre para pasarlo contigo. Esto era básicamente lo que pasaba todos los sábados. Ratchet preguntaba por qué no podían ir a la escuela, y entonces Miko se burlaba de Ratchet. Él se quejaba y se quedaba de pie en su puesto de trabajo. Esto se repetía el fin de semana siguiente. Jack pasó junto a Ratchet y saludó al médico con la mano. No esperaba que compartiéramos coche. ¿Qué le pasa a Arcee?, le preguntó a su guardián. Lo siento, es mi turno de exploración, Jack. Arcee se encogió de hombros a modo de disculpa. ¿Puedo ir? He oído que hoy hará buen tiempo. Jack no me lo habría pedido si hubiera sabido a dónde íbamos. Exploraremos la Antártida, Jack, dije con naturalidad. Jack abrió mucho los ojos. Creo que me quedaré aquí, que hace calor. Caminó hacia donde Miko estaba encendiendo la Xbox en la pasarela. Raph, al oírme, se acercó. ¿Vas a la Antártida? Siempre he querido ver la nieve. Desde que conocí a Raph, pocas veces lo había visto tan emocionado. Optimus suspiró levemente. Te invitaría a unirte a Rafael, pero las condiciones son demasiado extremas incluso para los Autobots, dijo, calmando con suavidad las esperanzas de Raph. Raph pareció entristecido, pero asintió. Lo entiendo. Forzó una sonrisa. Optimus, Arcee y yo nos giramos para entrar en el puente terrestre, pero el Prime miró a Raph y nos detuvo. Pero te traeré una bola de nieve, dijo, sonriéndole levemente a Raph. Y te contaré cómo es vivir rodeado de nieve la mayor parte de la vida. Mi oferta no era gran cosa, pero podría ayudar. Raph parecía encantado con esto. Eso sería genial. Su sonrisa era genuina ahora. Optimus nos guió a Arcee y a mí por el puente terrestre después de eso. Al salir, no pude quitarme de la cabeza una repentina sensación de miedo por la cápsula. Al pasar por el puente terrestre, noté enseguida que el viento había arreciado desde que estaba aquí con Bulkear y Bumblebee. Mis miras se ajustaron a la oscuridad y vi que la visibilidad se había reducido a unos 50 metros. ¿Cómo vamos a encontrar algo aquí?, preguntó Arcee, observando las condiciones tan desoladoras. ¿Suerte?, respondí, encogiéndome de hombros. Autobots, sepárense, cubriremos más terreno, nos dijo Optimus a Arcee y a mí. Cada uno tomó una dirección y caminó. Al fin y al cabo, esto era la Antártida. Era lo más parecido a un páramo que había visto. No encontré nada más que nieve y rocas en la dirección que elegí. Pasó un tiempo antes de que Optimus nos comunicara con Arcee y conmigo. Arcee, Shadowstreaker, actualizaciones de estado. Arcee respondió primero. No hay nada inusual por mi parte, y mi sensor se acaba de activar. Creo que deberíamos pedir que nos recojan antes de que refresque, informó con serenidad. Yo tampoco encontré nada, mi sensor aún no se ha activado, pero si el sensor de Arcee se activó, es solo cuestión de tiempo. Miré al cielo con nerviosismo. Empezaba a nevar, algo poco común en la Antártida, y mi visibilidad se había reducido a 20 metros. El mal tiempo, que ya era de por sí, estaba a punto de convertirse en una ventisca. Entendido, fue todo lo que dijo Optimus sobre nuestras actualizaciones, y luego abrió el comunicador con la base. Optimus a base. Las lecturas de temperatura central de Arcee y mía han alcanzado la zona azul. Solicitamos un puente terrestre. La única respuesta de la base fue estática. Vaya, eso no es bueno, comentó Arcee. No parecía preocupada por nuestra falta de respuesta. Autobots, reagrúpense en mi posición. Optimus envió sus coordenadas por el comunicador. Estaba a solo 3 kilómetros de mi posición. Cerré el comunicador y caminé hacia él. Arcee y Optimus estaban uno al lado del otro cuando llegué. Necesitamos refugiarnos. Cuanto más tiempo estemos al descubierto, más bajará nuestra temperatura corporal, dijo Optimus en cuanto me uní a él y a Arcee.
Vi un banco de nieve tan grande que cabríamos todos si hiciéramos un túnel, dije, señalando hacia dónde venía. Optimus asintió. Entonces, guíame, Shadowstreaker. El tiempo empeoró aún más a medida que nos acercábamos al banco de nieve. La visibilidad no superaba los 5 metros con la nieve y el viento. Era una auténtica ventisca. Avanzamos a paso de tortuga cuando Arcee bromeó. ¿Seguro que un buen viaje en coche no nos ayudará? He oído que Miami es preciosa en esta época del año. No me lo pensé 2 veces. He estado en Miami y no me gustó mucho. Recomiendo Hawái, dije por encima del hombro. Optimus, siempre serio, no prestó atención a nuestra conversación. Parecía estar intentando contactar con la base de nuevo. El banco de nieve que vi estaba a solo medio kilómetro de distancia, pero nos tomó un brehem para finalmente llegar a él en la ventisca, y otro medio brehem antes de que nuestro refugio fuera lo suficientemente grande para los tres. Mi sensor finalmente se activó después de sentarme junto a la entrada de nuestro refugio. Ya era hora de que esa cosa se activara, empezaba a pensar que estabas hecho de hielo, dijo Arcee, sentada en la parte trasera del refugio, que estaba a solo 10 metros de donde yo estaba. Bueno, ahora que lo ha hecho, esperemos que Ratchet nos envíe un puente terrestre pronto, dije. Nuestro refugio quedó en silencio mientras veía pasar la nieve. 15 kilómetros después, aparté la vista de la ventisca. Me pregunto qué dirían Jim y David de esta situación, reflexioné en voz alta. Arcee me miró. ¿Quién? Preguntó, con aspecto algo confundido. Mis hermanos gemelos mayores de mi realidad original, respondí. Ella asintió. Les dije a los Autobots que tenía hermanos, solo que no había dicho sus nombres. Ahora me haces pensar en lo que dirían mis hermanas sobre esto, dijo Arcee, con una mirada distante en sus ojos. Subí por una cresta óptica. ¿Tienes hermanas? Pregunté, sin haberlo oído nunca hasta ahora. Sí, Chromia y Elita One, sonrió mientras pronunciaba los nombres de sus hermanas, probablemente recordando algún recuerdo feliz. Por el rabillo del ojo, vi que Optimus se tensaba ligeramente cuando Arcee mencionó a Elita One, y por la mirada que me dirigió, ella también lo notó. Nota mental. Hablar con Optimus sobre Elita One. Arcee volvió a hablar de sus hermanas. Elita es la mayor, Chromia es 3 Born menor que ella, y yo soy la menor por 10 Born. Nuestros creadores se desconectaron cuando yo era una jovencita, así que básicamente me criaron. Cuando empezó la guerra, Elita intentó mantenerme al margen, aunque ella y Chromia ya se habían unido a los Autobots, no quería que me involucrara en la lucha. Fue cuando los Decepticons empezaron a atacar a los bots desarmados que finalmente me dejó unirme. Chromia fue quien me enseñó a luchar. Está un poco obsesionada con las armas grandes. Incluso antes de conocer a su compañero de chispa, Ironide, la interrumpí entonces. Espera, ¿Ironide es el compañero de chispa de tu hermana? Pregunté con los ojos levantados. Sí, deberías haber visto la reacción de Elita. Nunca había visto sus ojos de ese tamaño desde entonces. Rió levemente y guardó silencio con una pequeña sonrisa en su visor. Miré a Optimus. Háblame de Elita One, Optimus. Se puso rígido al instante. Elita One es la hermana de Arcee, sabrá más sobre ella que yo, dijo Optimus con una voz inusualmente cautelosa. Miré a Arcee, que ahora prestaba atención a nuestra conversación. Sonrió, pero no dijo nada. Ya hablé con Arcee sobre sus hermanas, pero parecía que tenías algo que decir sobre Elita One, así que te pregunté. Miré a Optimus con inocencia y esperé expectante. Optimus pareció encontrar muy interesante la nieve en el suelo mientras hablaba. Bueno, Elita One es una Autobot muy dedicada, y se gana el respeto de sus compañeros. Era una buena amiga, allá en Cybertron, se frotó la nuca. Espera un momento, es Optimus Prime, el robot que podía derrotar a un ejército y ganar. ¿Aturdido? Miré a Arcee. Arcee, creo que Optimus Prime está enamorado de tu hermana, dije, intentando contener la risa al ver lo incómodo que se ponía Optimus al hablar de Elita One. Ciertamente lo parece, ¿verdad? Juraría haber oído los ventiladores de Optimus encenderse ante las palabras de Arcee. Sería toda una hazaña para un Cybertroniano sonrojarse en la Antártida. El tono de Optimus era neutral, pero algo inseguro, cuando dijo: soy un Prime, y no puedo nublar mi juicio por tener una relación con un soldado bajo mi mando. Parecía como si intentara convencerse a sí mismo. Ni se te ocurra intentar eso conmigo, Optimus. Tanto mi portador como mi Sile son primes, dije, sabiendo que acababa de jugar una carta de triunfo. Optimus sacudió su yelmo y dijo casi para sí mismo:
No puedo nublar mi juicio. Miré a Arcee y ella se encogió de hombros, y de nuevo nuestro refugio quedó en silencio. Nos sentamos en silencio para un brehem. Como la última vez que lo rompí. El peor cumpleaños de mi vida. Golpeé mi casco contra el lateral del refugio y suspiré. ¿Es el día de tu creación? Preguntó Arcee, débil por nuestra estancia en la Antártida. Sí, y parece que también es el último. Solté una risa sombría y sacudí el casco. Arcee tenía su propia risa sombría. ¿Sabes? Siempre pensé que lucharía sin conexión en Cybertron y no que me congelaría lentamente en un mundo de una galaxia completamente diferente. Le costaba mantener la vista abierta. Por encima del viento, oí el sonido de un puente terrestre activándose. Salí. La ventisca había amainado lo suficiente como para ver un puente terrestre a unos 100 metros. Eso me hizo esperar que Mikpu no me estuviera engañando. Optimus, dije con cansancio, empezando a notar los efectos del clima. El Prime se levantó lentamente y miró el puente terrestre. Amplió sus miras y sacudió la articulación del hombro de Arcee. Arcee, Ratchet nos ha enviado un puente terrestre. Tenemos que movernos, dijo, y salió del refugio. Arcee no dijo nada, pero tomó el servo que le ofrecí para ayudarla a salir. El puente terrestre estaba a solo 100 metros, pero en nuestras condiciones, bien podría haber estado al otro lado del mundo. Nos movíamos con una lentitud insoportable, y yo lo sabía, pero no podíamos hacer nada más que caminar. Cuando estábamos a un cuarto de camino del puente terrestre, vi a Bulkhead pasar por él. Parecía cojear, y los tres nos detuvimos y lo miramos con curiosidad. Bulkhead se llevó un servo a la boca y gritó abajo. ¡Abajo! Luego cayó sobre sus petos y una horda de cosas voló sobre él. No pude enfocar lo suficiente para verlas con claridad, pero sentí el mismo miedo que en la base al mirar la masa voladora. Ninguno de nosotros estaba en condiciones de luchar. Solo pude achicar la vista y mantenerme erguido mientras la horda se acercaba. El miedo me abandonó cuando la horda nos alcanzó e innumerables pequeñas esferas metálicas congeladas rebotaron en nuestra armadura. Arcee, Optimus y yo nos miramos confundidos, luego a Bulkhead. Te invitaría a pasar, pero este lugar es un desastre, dijo Bulkhead mientras se levantaba del suelo. Tiene que ser mejor que este lugar, dijo Arcee mientras la ayudaba a caminar hacia el puente terrestre. Bulkhead colocó uno de los servos de Optimus sobre las articulaciones de sus hombros para sujetar al Prime y nos siguió. Espera, dijo Optimus, lo que provocó que Arcee y yo compartiéramos una mirada curiosa y nos volteáramos hacia Bulkhead y Optimus. Mientras Bulkhead aún lo sostenía, Optimus se agachó y recogió un servo lleno de nieve. Cumpliendo su promesa a Raph, dije en voz baja. Arcee asintió y cruzamos el puente terrestre. Miles de esas esferas metálicas más cubrían el suelo de la base. Miré hacia arriba y vi a Ratchet y Bumblebee levantándose lentamente del suelo. Tenían heridas esparcidas por sus cuerpos que parecían marcas de mordeduras. ¿Qué demonios pasó mientras no estábamos? Pregunté, siguiendo a Ratchet y Bumblebee mientras caminaban hacia la enfermería. Los Scraplets, escondidos en la cápsula, nos quitaron la energía, tenemos que llegar a la enfermería, dijo Bumblebee con dolor. Cojeaba mucho más que Bulkhead y Ratchet lo ayudaba a caminar. ¿Así que estas cositas son la razón por la que nos quedamos atrapados ahí? Pregunté, pisoteando a un grupo de Scraplets que ya estaban desconectados. Sí, y resulta que comen cualquier cosa hecha de metal, dijo Miko, como si nada hubiera pasado. Las puertas de la enfermería se abrieron. Parecían intactas comparadas con el resto de la base. Ratchet dejó a Bumblebee en la litera más alejada de las puertas, y yo dejé a Arcee en la que estaba justo al lado. Ya no podía caminar, así que me senté en el suelo junto a la litera que ocupaba Arcee. Odio la Antártida, dije, cerrando los prismáticos y suspirando. Oí, más que vi, a Arcee levantar un servo. Lo segundo, dijo, y luego dejó caer su servo de vuelta a la litera. Bulkhead entró en la enfermería mientras seguía sujetando a Optimus. Como la enfermería solo tenía 2 literas, Optimus se sentó contra la pared junto a Ratchet. Antes de apoyarse, colocó la enorme bola de nieve que recogió junto a Raph. La expresión de pura alegría que Raph aún conserva en su rostro me hizo sonreír. Jack salió de la enfermería un momento y luego regresó con 2 portátiles. Ratchet conectó los ordenadores al equipo médico, y como estaba herido, Raph, Miko y Jack tendrían que atender nuestras heridas. Después de que Ratchet les indicara a los 3 cómo conectar los cables de descongelación a Optimus, Arcee y a mí, empezaron a trabajar en Bulkhead, Bumblebee y el propio Ratchet.
Informe sobre el estado del biocircuito, dijo Ratchet, después de que Raph le conectara el equivalente kibertroniano a una vía intravenosa. Todos los niveles están subiendo, le dijo Jack al médico por encima del hombro. Ratchet asintió. Excelente, Rafael, vigila de cerca el monitor de electropulso de Bumblebee. Miko, asegúrate de que la línea de energón de Bulkhead no se vuelva a abrir. Raph y Miko guardaron silencio y fueron a seguir las instrucciones de Ratchet. Optimus y Ratchet iniciaron una conversación que no pude oír, mientras Arcee hablaba desde la litera médica. Supongo que este no es tu último día de creación, sonaba más como siempre ahora que el agente descongelante estaba haciendo su magia. Sí, y en una nota interesante, tú y yo hemos descubierto que Optimus Prime se pone nervioso cuando habla de tu hermana, dije, riendo en voz baja mientras recordaba lo incómodo que estaba Optimus cuando le pregunté sobre el Itawan. Ah. Gritó Miko tan fuerte que tapé mi receptor de audio. ¿Qué es? ¿Es un Scraplet? Preguntó Jack, mirando a su alrededor con urgencia, sosteniendo un pequeño extintor en la mano izquierda y una palanca en la izquierda. Raph también observaba la enfermería con un trozo de tubería en la mano. Araña. Me la llevo. Miko empezó a correr por la enfermería, saltando y agarrándose la espalda como si tuviera cosas arrastrándose por encima. Jack dejó caer el extintor y la palanca. Luego se cubrió la cara con la palma. ¿Acaba de gritar como una niña pequeña? Preguntó Bulkhead, mientras observaba cómo Miko empezaba a soltar una impresionante sarta de palabrotas en japonés e inglés. Miré al suelo y vi una araña de no más de 2,5 centímetros arrastrándose por el suelo. ¡Ay, por Dios! Dije, sacudiendo el casco. Desplegué mi Scatter Blaster y lo amartillé, simplemente porque sonaba genial, y acerqué el cañón a menos de 30 centímetros de la araña. El Scatter Blaster hizo mucho más ruido en el reducido espacio de la enfermería que en cualquier otro lugar donde lo hubiera disparado, y prácticamente vaporicé parte del suelo. Está muerta, Miko, dije secamente, volviendo a la normalidad mi servo. Fue entonces cuando noté que todos, excepto Miko, que aún no había reconocido mis palabras, me miraban con asombro. ¿Qué? Pregunté con indiferencia, encogiéndose de hombros. Miko se asomó desde su escondite junto a la litera médica de Bumblebee. ¿Estás segura de que está muerta? Preguntó, con un tono de auténtico terror ante la araña. La miré con incredulidad y dije con sarcasmo. No, solo le di alas, está intentando salir del pequeño cráter que mi Scatter Blaster acaba de hacer en el suelo. Tengo aracnofobia, ¿vale? Miko estaba obviamente molesta porque me había burlado de ella. También estaba un poco avergonzada por cómo había manejado la situación, a juzgar por el ligero rubor en sus mejillas. Y tengo fobia a los disparos. Una llave inglesa me golpeó en el costado del timón mientras decía mi comentario ingenioso. Y tengo un agujero en el suelo. Ratchet me maldijo sin dejar de decirme que tenía que arreglar el suelo. Tuve que esperar otro break antes de que terminara el tercer proceso de descongelación para Arcee, Optimus y yo. Luego fui al almacén y recogí el metal que necesitaba para arreglar el suelo. Eso me llevó unos 10 clics. Ratchet, Bumblebee y Bulkhead quedaron confinados en la enfermería por el resto del ciclo, y como Miko y Raph no querían dejar a sus guardianes, solo estábamos Optimus, Arcee, Jack y yo en el centro de operaciones. Jack jugaba a Dark Souls en la Xbox y fracasaba estrepitosamente. Arcee lo observaba jugar, y de vez en cuando la oía burlarse de lo mal que se le daba sobrevivir. Para ser justos, el juego hacía trampa. Ahora que por fin tenía tiempo, estaba apoyado en la pared cerca de la entrada de la base pensando en los eventos del ciclo. Hiciera lo que hiciera, no podía dejar de culparme por ser responsable de que los Scraplets entraran en la base. Después de todo, fui yo quien descubrió la cápsula. Si no hubiera tenido visiones de la cápsula, no la habríamos encontrado y los Scraplets seguirían en la Antártida. ¿Acaso eso era todo lo que sabía de los primes? ¿Conducirnos a trampas olvidadas que casi nos desconectan? Otra cosa que me preocupaba era ese francotirador Decepticon. Sé que me habría desconectado en un instante, pero aún no podía superar el hecho de haberle quitado la vida. Ningún entrenamiento me habría preparado para eso. Optimus se acercó y se apoyó en la pared junto a mí. Tras un breve silencio, dijo en voz baja. Bulkhead me informó que se encontraron con una patrulla Decepticon antes de traer la cápsula a la base. Mi visor izquierdo se movió ligeramente. Acababa de mencionar las dos cosas que me preocupaban en la misma frase. Sí, dije simplemente, con la mirada perdida en un punto del suelo. Si tú y Bulkhead no hubieran hecho lo que hicieron, los habrían desconectado a los tres.
Optimus había adoptado un tono comprensivo. Lo sé, Bulkhead dijo eso, ¿de verdad se vuelve más fácil? Pregunté, mirando al Prime. Somos Autobots, solo quitamos vidas cuando no tenemos otra opción, dijo Optimus. Parecía sacado de un folleto de reclutamiento. Parpadeé, pero no dejé de mirarlo, y él suspiró. Cuando has visto los horrores que los Decepticons les hacen a bots completamente inofensivos con tu propia óptica, hizo una pausa y sus ojos se alejaron brevemente. Dejas de sentirte culpable al desvincular a un Decepticon, dijo con una expresión triste en su visor. Realmente no supe qué decir a eso. Nos quedamos en silencio hasta que, unos clics después, saqué a colación el otro problema que me preocupaba. Sabes que es culpa mía que los Scraplets entrarán en la base, dije, recordando las visiones que tuve antes de encontrar la cápsula. Optimus me miró con curiosidad pintada en su visor. Justo antes de descubrir la cápsula, tuve visiones de dónde se encontraba. Optimus levantó un servo. Bulkhead también me informó de esto. ¿Crees que este es el conocimiento que te dieron los primes? Preguntó, y asentí. ¿Qué eran esas visiones que tuviste? ¿Cuántas recibiste? Volvió a su tono neutral. Recibí 2. La primera era de Bulkhead y Bumblebee al pie de una colina, y la segunda era de ellos mirando un objeto oscuro, la cápsula, en un lago congelado. Vi que los tres estábamos en una colina con un lago congelado al fondo, y encontré la cápsula allí, así que es culpa mía que los Scraplets entrarán en la base. Lo que realmente me preocupa es que si tengo más visiones en el futuro, podrían llevarnos a algo mucho peor que una trampa para Scraplets. Terminé, mirando a todos los Scraplets desconectados de la base. No puedes culparte por encontrar la cápsula, Shadowstreaker. Ninguno de nosotros sabía qué esperaba ser liberado dentro. Si tus visiones son el conocimiento que te dieron los primes, entonces tienen un propósito. No creo que tu propio portador y Sire te ayudaran a obtener visiones que te llevarán a desconectarte. Optimus tenía razón. Yo era creación de Solus y, si quieres ser técnico, de Megatronus. Querían ayudarme a aumentar mis posibilidades de mantenerme conectado, no desconectado. Bueno, probablemente tengas razón, dije, mirando de nuevo al suelo. Optimus empezó a alejarse. Optimus, el Prime se detuvo y me miró. Gracias por escuchar. Asintió y fue a la enfermería a ver cómo estaban los demás. Unos clics después, me acerqué a Jack y Arcee en la Xbox. Por fin. Dijo Jack con alivio y frustración en la voz. ¿Cuántos intentos fueron? No pretendía que respondieran a su pregunta, y Arcee lo sabía, pero lo hizo de todos modos. 27, 28 si cuentas cuando te caíste de lo alto del muro antes de quedarte atascado en esa parte, dijo con naturalidad, haciendo suspirar a Jack. ¿En qué parte te quedaste atascado? Pregunté, mientras observaba cómo Jack movía a su personaje por la enorme muralla del castillo. Este jefe llamado Demonio Tauro, simplemente no moría, dijo Jack, sin apartar la vista de la pantalla. Jack bajó unas escaleras con su personaje y se detuvo junto a un largo puente. Eso definitivamente no es una trampa, dijo Arcee con sarcasmo. Jack negó con la cabeza mientras corría hacia algunos enemigos. No me dieron otro jefe para enfrentarme a esto, así que... El fuego consumió repentinamente el puente y, cuando las llamas se disiparon, un dragón se posó al otro lado. Jack no dijo nada cuando apareció en pantalla la palabra has muerto. No movió a su personaje cuando el juego lo generó al principio del puente. Simplemente se sentó en el sofá y miró fijamente la televisión. Finalmente, se levantó tranquilamente del sofá, apagó la Xbox, se echó el mando al hombro y se marchó. Arcee y yo nos miramos, y luego volvimos a donde Jack se dirigía al ascensor. Creo que esa es la reacción de estoy demasiado borracho para hablar. Arcee asintió ante mis palabras, y Jack gritó algunas maldiciones desde cerca del ascensor. Oh no, dijo, mientras el habla de Jack se convertía en una serie de palabras confusas que no entendía. Creo que voy a bajar algo de la caja fuerte, dije, mientras empezaba a alejarme después de que Jack no parara de pedir un clic. Voy a ver si Optimus necesita ayuda en la enfermería. Arcee me siguió hasta la enfermería y cada uno se fue por su lado. Mientras bajaba por la caja fuerte en el ascensor del tamaño de un robot, me dije. Me atacó una patrulla de Decepticon, encontré una trampa escarlata en un lago congelado y quedé atrapado junto a Arcee y Optimus en la Antártida. Descubrí que Optimus Prime está enamorado de la hermana de Arcee y que Miko le tiene pánico a las arañas. Hice un agujero en el suelo de la enfermería y me golpeó el timón con una llave inglesa que Ratchet me lanzó. En resumen, fue un cumpleaños inolvidable.
Me apoyé en el lateral del ascensor y cerré las miras, esperando bajar a la caja fuerte.